Para retribuir la ayuda del hombre más rico, me vi obligado a casarme con su hermosa hija, la presidenta de la empresa. Después de la boda, le entregué todo mi amor a Blanca, pero sin importar cuánto me esforzara, el corazón de Blanca siempre estuvo ocupado por su primer amor, quien la había abandonado. Hasta que en el 6º año de matrimonio, Santiago, quien años atrás había dejado a Blanca para irse al extranjero, regresó. Desde ese día, todo cambió. Blanca comenzó a no volver a casa con frecuencia, e incluso mi hijo más querido siempre andaba rondando a Santiago, diciendo que quería que Santiago fuera su padre. Los corazones de madre e hijo gradualmente cayeron en manos de Santiago. Después de una decepción tras otra, decidí rendirme. Ya que ella y nuestro hijo querían formar una familia con Santiago, entonces estaba dispuesto a cumplir su deseo. Mi deuda de gratitud ya estaba saldada, era momento de continuar persiguiendo mis propios sueños. Pensando en esto, una sonrisa de liberación apareció en mi rostro. Aceleré el auto hacia casa, pero al segundo siguiente, un camión fuera de control se dirigió hacia mí. Inmediatamente sonaron varios choques, y en el instante en que sentí la ingravidez, todo se volvió negro y perdí completamente el conocimiento. Cuando desperté, el techo blanco puro y el penetrante olor a desinfectante me recordaron dónde estaba. La enfermera que vino a revisarme, al verme despierto, me hizo algunas preguntas básicas y luego suspiró: «Tienes mucha suerte, solo una ligera conmoción cerebral». Del accidente en cadena en la carretera costera trajeron a más de 10 pacientes, y solo quedaste tú como sobreviviente. La enfermera revisó mi condición nuevamente y suspiró aliviada: «No hay nada grave. Contacta a tu familia para que venga a firmar, y una vez firmado podrás irte». Me senté con dificultad, aún sin recuperarme del terror de haber escapado de la muerte. Después de un buen rato finalmente asentí, tomé mi teléfono y marqué el número de Blanca. El tono de llamada sonó continuamente, pero del otro lado nadie contestaba. Finalmente, tal vez molesta, colgó directamente. Una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas. Hice más de 10 llamadas, pero ni una sola vez contestó. Frustrado, abrí otro número, el de mi hijo Bruno. El tiempo pasaba lentamente, la llamada fue rechazada una y otra vez, hasta que finalmente apareció un mensaje en la pantalla: «¿Puedes dejar de molestarme? Tengo cosas importantes que hacer. Y prepara sopa de pollo en casa». El tono impaciente, la actitud mandona. Si no lo dijera, ¿quién podría imaginar que quien enviaba ese mensaje era el hijo al que había cuidado día y noche? Afuera de la habitación, algunas enfermeras pasaban por el pasillo, y sus conversaciones llegaron hasta adentro. La presidenta Whitmore trata tan bien a su esposo. Solo se quemó un poco con agua caliente, y la herida ya casi está curada, pero aún así rentó todo un piso del hospital. Ese joven señorito también es muy obediente y servicial, siempre atento. Te equivocas, ese no es el esposo de la presidenta Whitmore, es su hermano adoptivo, Santiago. Al escuchar esto, la otra enfermera rápidamente la corrigió, luego bajó deliberadamente la voz: «Pero como recién llegaste a la ciudad no lo sabes. Parece que a la presidenta Whitmore le gusta ese hermano. Antes estuvo dispuesta a renunciar a su herencia para estar con él. Fue un gran escándalo. Solo después de que el señor Chow fue enviado al extranjero, ella se casó con su actual esposo». En ese momento finalmente entendí en qué estaban ocupados esos dos, madre e hijo. No pude evitar sonreír. Si realmente hubiera muerto en ese accidente en cadena, ¿acaso habría alguien para recoger mi cadáver? Levanté la mirada hacia la enfermera. «Disculpe, no tengo familia. ¿Puedo firmar yo mismo?». Quizás era la primera vez que veía a alguien sin familia, pues los ojos de la enfermera mostraron compasión. Finalmente hizo una excepción y me entregó el aviso de alta. Gestioné el alta por mi cuenta. Al ir por los medicamentos, pasé por una habitación del hospital. Las voces que salían de allí me resultaron extremadamente familiares. Inconscientemente miré hacia adentro y vi a Blanca y Bruno cuidando junto a la cama de Santiago, con expresiones de ternura y docilidad que nunca había visto en ellos. Los observé en silencio, pero mi rostro no mostró ninguna anormalidad, como si las personas adentro no fueran mi esposa e hijo. Después de un momento aparté la mirada, me di vuelta en silencio y me fui. Al llegar a casa, saqué del cajón un acuerdo de divorcio. En el lugar de la última firma, los 3 caracteres del nombre de Blanca fluían con elegancia. En un instante, parecí ver nuevamente cómo firmó aquel día, con ojos distantes, mirándome sin un ápice de emoción: «Mario, sé que me amas desesperadamente, pero yo amo a otro. Me casé contigo solo porque mi familia presionaba por la boda. Si algún día quieres divorciarte, firma aquí, puedes irte cuando quieras». Ahora tomé la pluma en la columna de firma correspondiente, y sin dudarlo un segundo escribí mi propio nombre. Cuando la última línea cayó,
la puerta se abrió repentinamente. Me volví y vi a Blanca tomando la mano de Bruno parados en la entrada. Madre e hijo vestían conjuntos a juego de diseñador, su aire distinguido y elegante como si fueran tallados del mismo molde. ¿Para qué llamaste tantas veces? ¿Dónde está la sopa? ¿Aún no está lista? Lo único que haces en casa es un poco de tareas domésticas, ¿ni siquiera puedes hacer eso bien? El rostro de Bruno estaba lleno de impaciencia. No discutí sobre su actitud, solo respondí tranquilamente, está calentándose en la cocina. Obteniendo su respuesta, ni siquiera se detuvo un segundo. Soltó la mano de Blanca y corrió hacia la cocina. Blanca se acercó, su tono se suavizó. Bruno aún es pequeño, en el futuro le haré corregir su actitud. No tomé sus palabras en serio. Después de todo, Bruno era el niño que había cuidado desde pequeño. Aunque antes su actitud hacia mí también era bastante fría, al menos me llamaba papá. Pero desde que Santiago regresó, no sé qué le habrá dicho, ahora Bruno está convencido de que yo soy el villano que separó a su madre de Santiago. Su actitud desde entonces cayó drásticamente, ya no quiere ni siquiera mirarme directamente, mucho menos hablar bien conmigo. Ya no es necesario, negué con la cabeza. Después de un momento lo miré tranquilamente. Blanca, ya firmé el acuerdo de divorcio. No quiero al niño ni el dinero. Cuando se cumpla el mes de periodo de reflexión, me iré. Antes de que terminara de hablar, Bruno ya venía corriendo alegremente con un termo, su voz ansiosa suprimiendo completamente mis últimas palabras. Mamá, vamos rápido a ver al tío. Debe estar muy asustado solo en la habitación del hospital. Solo entonces Blanca pareció volver en sí, me miró y preguntó indiferentemente, ¿qué dijiste? No escuché bien. Lo dijo como si fuera lo más natural. Lo miré, y en mi mente inevitablemente apareció su imagen de hace un momento, mirando hacia aquí con los ojos desenfocados, con los pensamientos claramente en otro lugar. Resultó que no había estado escuchando lo que decía. Resultó que incluso habiendo regresado a casa, la persona en su mente siempre fue Santiago en el hospital. Pensando en esto, ya no desperdicié más palabras, solo le dije brevemente, nada. De todos modos, a él no le importaba. Lo de irme, tampoco era importante si lo sabía o no. Vi cómo las dos figuras, una grande y una pequeña, gradualmente desaparecían en la entrada, sin decir palabra para detenerlos. Se fueron por varios días, lo cual me dio tiempo libre. Aprovechando este periodo, envié mi solicitud al Instituto Nacional de Investigación. Obtuve mi doctorado a los 22 años. Si no hubiera sido por casarme para saldar mi deuda de gratitud, definitivamente habría sido un pilar para el país. Después de todo, varios de mis compañeros de clase de aquella época ahora han ganado el premio Nobel. Ahora que había saldado mi deuda y no tenía otros familiares, solo quería cumplir las aspiraciones que había dejado incompletas. Pocos días después de enviar la solicitud, mi teléfono sonó repentinamente. Lo levanté y vi que era un número desconocido. Siempre fuiste el más talentoso de todos nosotros, pero de repente desapareciste. El profesor siempre nos decía qué lástima. Ahora que escuchamos que regresas, el profesor está tan feliz que no ha dormido en días. Todos estamos muy contentos por ti. Parece que todo el mundo académico va a sacudirse. Detecté el significado implícito en sus palabras y sonreí levemente, finalmente recuperando una sonrisa perdida hacía tiempo. Descuida, de ahora en adelante dedicaré todo mi tiempo a la academia. En cuanto a todo lo demás, ya no lo quiero. Antes de que terminara de hablar, la puerta se abrió de golpe. Las voces de Blanca y Bruno sonaron simultáneamente. ¿Qué es lo que no quieres? No esperaba que regresaran de repente, justo a tiempo para escuchar mi llamada. Mi corazón dio un vuelco, instintivamente colgué el teléfono y me volví para mirarlos, ocultando la leve sorpresa en mis ojos, con expresión serena. Nada, solo estaba organizando la habitación recientemente y encontré algunas cosas que no uso normalmente. Planeo tirarlas en unos días, todas esas cosas. Blanca aún se sentía algo extraña, sus ojos fijos en mí, casi taladrándome con la mirada. Pero yo permanecí calmado, sin mostrar ningún signo de culpabilidad. Entonces ella bajó los ojos. Parecía que efectivamente estaba pensando demasiado. ¿Por qué regresaron? Habiendo disipado sus sospechas, comencé a cambiar el tema sin dejar rastro. Ante esta pregunta, Bruno no tuvo cortesía alguna, directamente comenzó a quejarse y dar órdenes. Afuera no podía comer ni dormir bien, así que naturalmente regresé. ¿Por qué no vas a cocinar? Quiero costillas en salsa. Fruncí el ceño, instintivamente volteé a ver a Blanca, pero solo la encontré parada ahí sin decir nada. Solo me miraba con una expresión clara, evidentemente pensando lo mismo que Bruno. Apreté los labios y me di vuelta hacia la cocina, de repente sintiendo que era algo ridículo.
Todos estos años había sido tanto niñero como esposo, cuidando personalmente a esta madre e hijo, temiendo hacer algo mal que los disgustara. Al final realmente me había convertido en el sirviente que veían, sin respeto ni una palabra de agradecimiento. Trabajé solo durante mucho tiempo hasta que finalmente pude servir la comida. Viendo a los dos sentarse naturalmente muy juntos, de repente dije, mejor llamen de vuelta a los empleados de antes. Cuando Blanca y yo nos mudamos a esta villa, había muchos empleados. Solo que esos empleados nunca cocinaban a su gusto, y al cuidarlo tampoco lo hacían tan bien como yo. Además, a Blanca no le gustaba tener gente en casa, así que mandó a todos esos empleados de vuelta a la residencia principal. Blanca frunció el ceño. Esta era la primera vez que yo hacía una petición. ¿Por qué? Después de que me vaya, no habrá nadie para cuidarlos. Es mejor que se vayan adaptando de antemano. Aún mantenía esa apariencia y tono tranquilo, pero hizo que su ceño se frunciera aún más. ¿Irte? ¿A dónde vas? Bruno finalmente bajó los palillos, mirándome con un desdén apenas perceptible en sus ojos. ¿Estás enojado porque hemos estado ocupados cuidando al tío estos días? Pero si nos dejas, ¿a dónde más podrías ir? Blanca me miró con ojos profundos. Yo nunca había trabajado, no tenía experiencia ni estudios. Si dejaba a la familia Whitmore, si la dejaba a ella, ¿a dónde podría ir? No me iré, nunca me iré. Ninguno de los dos tomó en serio este episodio, y yo tampoco volví a explicar. Solo suspiré levemente. La cena terminó apresuradamente, nadie volvió a mencionar el asunto. A medianoche, Blanca y yo yacíamos en la misma cama, ninguno de los dos dormidos. Hacía tiempo que me había acostumbrado a esta vida de compartir cama con sueños diferentes, manteniéndome alejado de ella, con los ojos cerrados y la respiración pausada. De repente la posición a mi lado se hundió, y apareció una fuente de calor. Levantó su mano y naturalmente la puso en mi cintura, su ardiente respiración rozando mi cuello. Al percibir su intención, justo cuando iba a apartarla, una voz suave llegó a mi oído. Santiago. La voz cargada de afecto tan denso que casi no podía disolverse. Casi instantáneamente, en mi mente aparecieron todas las veces que habíamos estado íntimos estos años. Cada vez que llegábamos al clímax, el nombre que escapaba de sus labios era Santiago. Una emoción de repulsión surgió repentinamente en mi corazón. Con fuerza la empujé bruscamente, haciendo que recuperara completamente la conciencia. Una mirada de confusión pasó por sus ojos, sin entender por qué reaccionaba así. Solo por esa palabra, Santiago. Pero esta no es la primera vez. Ya me había dicho que su corazón pertenecía a otro. ¿Por qué alboroto ahora? Al darme cuenta de lo que pensaba, simplemente me levanté de la cama, tomé una cobija y me dirigí hacia la puerta. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes. Blanca no pudo decir palabras para retenerme, solo pudo sentarse en la cama viendo mi espalda alejarse sin dudarlo. Su rostro habitualmente frío mostró un destello de irritación indescifrable. En los días siguientes ninguno cedió, la relación entre nosotros siguió así, ni fría ni caliente. Hasta el día del cumpleaños de Bruno, Blanca organizó una gran fiesta para él. Vinieron muchas personas, Santiago también estaba entre ellas. Me senté en una esquina, viendo a mi esposa e hijo rodear completamente a Santiago, preguntándole cómo estaba, cuidándolo atentamente. Los tres interactuaban con intimidad y calidez. En comparación conmigo, ellos tres parecían más una familia. Presidenta Whitmore, señor, joven señorito. Varias personas se acercaron con copas de vino, saludando naturalmente antes de comenzar a conversar con ellos. Al escuchar esa forma de dirigirse, Blanca se enderezó. Esta es la 56ª persona que confunde nuestra relación hoy. Inconscientemente miró en mi dirección y me vio bajar discretamente la cabeza, ocultando toda expresión. Su corazón se ablandó repentinamente y tomó la iniciativa de explicar: Santiago no es mi esposo, es mi hermano. Solo entonces reaccionaron esas personas, disculpándose rápidamente. Después de irse, un grupo de personas se reunió para comentar: vi a la presidenta Whitmore siempre rodeando a ese hombre llamado Santiago, por eso pensé que era el esposo de la presidenta Whitmore. Resulta que no lo es. Entonces, ¿quién es el verdadero esposo de la presidenta Whitmore? Alguien que sabía me señaló en mi dirección: ese de allá. Qué triste, ¿no? En la fiesta de cumpleaños de su hijo, su esposa e hijo rodean completamente a otro hombre. No alcancé a escuchar, mi expresión permaneció siempre tranquila, hasta que llegó el momento de dar regalos. Entonces me acerqué. Saqué una llave y se la entregué a Bruno: tu regalo está guardado en la caja fuerte.
Cuando la abras podrás verlo. Dentro de la caja fuerte estaban guardados los regalos de cumpleaños que había preparado para Bruno para las próximas décadas de su vida. Después de todo, una vez que Blanca y yo obtuviéramos el certificado de divorcio, nunca más lo volvería a ver. Pero cuando le entregué la llave, Bruno ni siquiera la miró, directamente la tiró a un lado con desprecio. No tengo tiempo para ver eso. No le hables así a papá. Blanca frunció el ceño, reprendió brevemente al pequeño y luego se volvió hacia mí. El niño aún es pequeño, no te lo tomes a mal. Permanecí en silencio, forzando una leve sonrisa. Cierto, el niño aún era pequeño, pero eso no justificaba tratar así el regalo de su padre biológico. Cuanto debía importarle poco para usar siempre la excusa de el niño aún es pequeño para consolarme. Mientras hablábamos, Bruno ya había corrido frente a Santiago, sus ojos llenos de expectativa. Tío, ¿qué regalo me preparaste? Santiago sonrió y sacó su regalo preparado. Era un libro de cuentos, ni siquiera tenía envoltorio, evidentemente comprado al azar. Sin embargo, Bruno lo recibió con alegría, sonriendo hasta que sus ojos casi desaparecieron. Gracias, tío, me encanta, lo guardaré muy bien. Después de entregar los regalos llegó el momento de pedir deseos. Bruno se paró frente al costoso pastel, cerró los ojos y cruzó las manos. Al segundo siguiente abrió la boca, su voz infantil llegó a los oídos de todos. Deseo que mi tío pueda ser mi papá y estar con mamá para siempre. Cuando terminó de hablar, después de un momento de silencio, todo el salón se volvió ruidoso. Blanca también se sobresaltó, luego reaccionó tarde. No digas tonterías. Pero él no tenía miedo, solo parpadeó y frunció los labios sin querer ceder. ¿Acaso mamá no quiere estar con el tío? Yo lo vi todo en el estudio. Ante estas palabras, Santiago a su lado volteó bruscamente hacia Blanca, sus ojos rápidamente se humedecieron y se enrojecieron. Blanca, así que todos estos años nunca me olvidaste, ¿verdad? Blanca evitó su mirada avergonzada, permaneciendo en silencio sin responder. Pero él comenzó a insistir, solo quiero una respuesta, Blanca. Cuando cayó la última sílaba, sus lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Cayeron pesadamente en su corazón, ablandándolo completamente. El amor se derramó, ella abrió la boca, su voz resonó por todo el salón de fiestas. Todos instintivamente miraron hacia donde provenía el sonido, solo para descubrir que alguien había chocado accidentalmente con la torre de copas de champán. Y desafortunadamente, Santiago estaba justo en la posición donde la torre caía. Santiago, tío. Blanca y Bruno gritaron alarmados. Yo observé impotente como madre e hijo corrían despavoridos hacia Santiago, quien en su pánico olvidó esquivar. Y yo, parado a un lado, me convertí en un obstáculo en su camino de rescate. Fui empujado con fuerza por ambos, perdí el equilibrio instantáneamente y caí hacia atrás. Al segundo siguiente, el vino que caía del cielo mezclado con copas enteras o rotas cayó sobre mí. El líquido empapó mi cabello, la camisa mojada se pegó a mi cuerpo, y mis manos y piernas estaban llenas de heridas sangrantes. Me dolía y me hacía ver extremadamente patético. La rápida pérdida de sangre hizo que mi conciencia se nublara momentáneamente. En ese instante solo sentí mi mente aturdida, mi mirada vacía mirando hacia adelante. Frente a mí, Blanca y Bruno aún rodeaban ansiosamente a Santiago. Tío, tu mano está sangrando. Santiago, te llevaré al hospital. Blanca no dudó ni un segundo, directamente ayudó a Santiago a salir. Bruno lo seguía con sus pequeñas piernas con esfuerzo, pero sin queja alguna. Santiago rodeó débilmente el cuello de Blanca con su mano, en su brazo solo había una pequeña herida, pero ante sus ojos parecía una lesión grave e irreparable. Cuando el grupo pasó apresuradamente a mi lado, Blanca inconscientemente echó un vistazo. Al ver las heridas grandes y pequeñas en mi cuerpo, finalmente recordó vagamente que acababa de empujar a alguien. Sus movimientos se detuvieron por un momento, me miró, su tono sin un ápice de disculpa. Primero llevaré a Santiago al hospital. Tú toma un taxi para revisar tus heridas. Abrí la boca, ni siquiera pude decir una palabra antes de que Blanca y los demás salieran directamente del salón de fiestas. Solo pude quedarme tirado en un charco de sangre, saqué mi teléfono con dificultad y marqué el 120. La ambulancia llegó rápidamente. Estaba acostado en la camilla, a punto de ser llevado al quirófano, cuando Blanca y Bruno llegaron apresuradamente, con rostros ansiosos. Santiago tiene un trastorno de coagulación, la sangre no deja de fluir, ahora está inconsciente. El banco de sangre no tiene suficiente, recuerdo que tienes el mismo tipo de sangre que él, ven rápido a donar sangre. Diciendo esto,
Blanca intentó jalarme. El doctor rápidamente intervino para detenerla, con expresión algo incómoda. Presidenta Whitmore, las heridas del señor Flores son más graves, además su cuerpo está demasiado débil ahora para donar sangre. Pero estas palabras no causaron ninguna reacción en Blanca. Frunció el ceño, sin detener sus movimientos en absoluto. Incluso Bruno solo torció la boca a un lado, su tono lleno de indiferencia. ¿Qué importa donar un poco de sangre? ¿Acaso puede compararse con el tío? Toda la sangre en mi cuerpo se volvió instantáneamente helada. Temblando volteé la cabeza para mirar. Las dos personas, una grande y una pequeña, encontraron mi mirada sin mostrar el menor remordimiento. Ya estaba acostumbrado a su frialdad, pero al escuchar esas palabras, mi corazón no pudo evitar el dolor punzante. Durante 6 años cuidé arduamente a esta madre e hijo. Aunque no esperaba que me amaran como amaban a Santiago, ¿cómo podían decir algo así? Fui arrastrado fuera de la cama, llevado tambaleándome hasta la sala de donación. La aguja se clavó en mi vena, el dolor en mi cuerpo no podía compararse con el dolor en mi corazón. Hasta que la sangre extraída fue cada vez más, el mareo volvió a llegar, el color de mis labios gradualmente se volvió pálido. Realmente no podía soportarlo más, quise levantarme para irme, cuando una sombra apareció repentinamente frente a mí. Mi mano también fue presionada con fuerza. Al voltear, descubrí que Blanca y Bruno me sujetaban las manos, uno a cada lado. Extrae un poco más, así Santiago estará más seguro. La voz de Blanca apenas cayó cuando la voz de Bruno también siguió inmediatamente. Extrae con fuerza, hay que asegurar que el tío esté completamente bien. Ambos tenían sus rostros llenos de preocupación y ansiedad por Santiago, sin preocuparse en absoluto por mí que estaba donando sangre. Seguían pidiendo a la enfermera que extrajera más sangre. Yo, ya herido y débil, finalmente no pude resistir más y me desmayé completamente. Cuando desperté, Blanca y Bruno excepcionalmente estaban junto a mi cama. Al verme despertar, su mirada fría mostró algunas emociones complejas. Después de un momento, Blanca finalmente habló primero. No sabía que tenías anemia, ¿por qué no lo dijiste? Al escuchar esta frase, no pude evitar sonreír amargamente. Vinieron y directamente me llevaron a donar sangre, no me dieron tiempo para explicar. Además, aunque lo hubiera dicho, ¿acaso no me habrían hecho donar sangre de todos modos? Al caer mis palabras, el aire repentinamente cayó en un silencio total. Ella no respondió, pero la respuesta ya era obvia. Aún así me habrían hecho donar sangre. Justo como cuando me arrastraron a donar sangre, mis heridas ni siquiera habían sanado. El doctor también había aconsejado amablemente y les recordó que mi cuerpo estaba débil y no era apto para donar sangre. ¿Pero cómo respondieron entonces? Esta vez te fallé, lo que quieras puedo dártelo. Sus delgados labios se movieron ligeramente, su voz habitualmente fría finalmente contenía algo de culpa, ya no era tan gélida como antes. Cerré los ojos y respondí con voz ronca, lo que más quería, ahora ya lo obtuve. Blanca tosió levemente, su expresión también se volvió algo incómoda por esta frase. Se sintió algo desconcertada, al ver mi expresión de repente se sobresaltó, cayendo en cuenta. Ahora en su corazón, yo seguía siendo ese Mario que la amaba desesperadamente, que podía hacer cualquier cosa por ella solo para que me mirara un poco más. En su corazón, lo que más quería naturalmente era ella y nuestro matrimonio, pero solo yo sabía que no me refería a eso, sino a la libertad. Después de dudar un momento, volvió a hablar. Justo cuando iba a decir algo, una enfermera empujó la puerta y entró. Presidenta Whitmore, el señor Chow despertó. Al escuchar esto, Bruno no pudo quedarse sentado, rápidamente se levantó y comenzó a apurar a Blanca. Mamá, vámonos rápido. Él ya está bien, ¿para qué quedarnos aquí? Veo su rostro sonrojado, no tiene ningún problema. Solo está fingiendo para buscar compasión. Mejor vamos a ver al tío rápido. El tío le tiene mucho miedo al dolor, y perdió tanta sangre, ahora seguro nos necesita mucho. Con la manga siendo jalada constantemente, Blanca se levantó sin remedio. Al llegar a la puerta de la habitación, repentinamente se detuvo. Volteó a verme, su tono con un poco de impotencia. Vendré a verte más tarde. Dicho esto, se dio vuelta y no volvió la cabeza. Diciendo que volverían más tarde, Blanca y Bruno se fueron y nunca más regresaron. Yo descansaba acostado cuando mi teléfono repentinamente sonó con una notificación de mensaje. Lo abrí y vi que era una imagen enviada por Santiago. En la foto, Blanca sostenía un tazón de congé, levantando una cuchara para alimentarlo en sus labios, la ternura en sus ojos parecía capaz de ahogar a alguien. Y en otra foto, Bruno estaba sentado al pie de su cama, dócilmente masajeando sus piernas. También viste la escena en la fiesta de cumpleaños. Blanca aún me tiene en su corazón. Tu hijo también me quiere.
tú solo eres un sirviente, mejóraste a un lado pronto. Las palabras llenas de provocación cayeron ante mis ojos, pero no causaron ninguna emoción en mí. Después de una pausa, escribí algunas palabras y respondí, descuida, pronto te los entregaré a todos. ¿Qué quieres decir? Del otro lado respondieron rápidamente, pero sin importar cuánto preguntara o cuántos mensajes bombardeara, nunca más le presté atención. Unos días después, mi cuerpo se recuperó completamente. El día del alta, Blanca vino a recogerme. Junto con ella también salía del Hospital Santiago. Después de completar los trámites de alta, al momento de subir al auto, justo un hombre y una mujer también salían juntos del hospital. Caminaron hacia el auto estacionado junto al nuestro. Después de colocar el equipaje en el asiento trasero, entre sus cejas claramente había más alegría. ¿Quién no disfrutaría de este tipo de favoritismo tan descarado? Blanca evidentemente también escuchó esa conversación. Su mano que abría la puerta del copiloto dudó por un instante. Santiago se acercó sonriendo, tomó su mano libre y miró la puerta del auto que había abierto, con una postura íntima y natural. Blanca, ¿la abriste para mí? Ella asintió con la cabeza, pero su mirada incontrolablemente se desvió hacia mí del otro lado. Varios pensamientos daban vueltas en su mente. Había imaginado muchas reacciones que podría tener, si estaría enojado, triste, o ambas cosas. Solo que pensó en muchas posibilidades, pero nunca imaginó que yo tan tranquilamente abriría la puerta trasera y me sentaría adentro, como si no hubiera escuchado esa frase sobre exclusivo para el esposo. Quizás desde la boda, ella ya me había dicho que amaba a otro, y yo la amaba demasiado, así que todos estos años siempre fui obediente y dócil, nunca peleando por nada ni disputando nada, mucho menos esperando obtener algo de ella. Justo como ahora, sabiendo que su corazón contenía a Santiago, no insistiría en ocupar la posición de su esposo frente a otros. Pero sin saber por qué, en ese momento Blanca tenía un sentimiento inexplicable que la inquietaba. Blanca, espera, parece que dejé mi collar en la habitación del hospital. Es muy importante, me lo regalaste cuando tenía 18 años. Justo cuando ella estaba por subir al auto, Santiago repentinamente habló algo arrepentido, también atrayendo completamente la atención de Blanca y Bruno. Espera, Blanca entonces se dio vuelta y caminó de regreso hacia el hospital, iré a buscarlo, espérame aquí. Al ver que ella se adelantó, Bruno rápidamente también la siguió, mamá, yo también voy. Las figuras de ambos gradualmente desaparecieron entre la multitud. Santiago volvió la cabeza para mirarme nuevamente, levantando la barbilla con tono arrogante, sí que tienes aguante. Aún en esta situación no quieres irte. Mario, si yo fuera tú, ahora debería bajar la cola y largarme pronto. No tenía tiempo para prestar atención a sus provocaciones, tampoco quería quedarme aquí escuchándolo ladrar. Ni siquiera lo miré una sola vez, pero no esperaba que mi actitud hiciera arder más la furia en su corazón. Palabras crueles salieron una tras otra. Yo nunca les presté atención, hasta que repentinamente escuché el sonido de una bofetada junto a mi oído. Volteé la cabeza, en el rostro de Santiago ya había una marca de bofetada. Mario, lo que pasó entre Blanca y yo ya es cosa del pasado. Si no te gusto, ¿no está bien si no aparezco frente a ti en el futuro? ¿Por qué tuviste que golpearme? Al segundo siguiente, Blanca y Bruno llegaron como un vendaval, empujándome duramente al suelo. Al ver a Santiago agraviado, Bruno se enfureció aún más, corrió rápidamente hacia mí tirado en el suelo, y con ambas manos me dio varias bofetadas. ¿Solo porque te sacamos un poco de sangre tienes que vengarte así del tío? Eres realmente malvado. No esperaba que Bruno repentinamente atacara, realmente me tomó desprevenido. Quizás realmente me odiaba mucho, estas bofetadas las dio con toda su fuerza, golpeándome hasta que mi mente se aturdió y mis mejillas ardían dolorosamente. Bruno, basta. Solo hasta que Bruno desahogó su enojo, Blanca finalmente con rostro frío lo detuvo. Al mirarme, sus ojos fríos sin un ápice de emoción. No sabría decir si me dolía más la cara o el corazón. Finalmente reaccioné para explicar, incluso mi voz se volvió algo ronca. Blanca, Bruno, yo no lo golpeé. Aquí hay cámaras de seguridad, si no me creen pueden verlo ustedes mismos. Pero ninguno de los dos prestó atención a mis palabras, uno a cada lado ayudaron a Santiago a subir al auto. Sin importarles si yo había subido o no, simplemente me dejaron ahí abandonado y se fueron. Mirando el auto alejarse rápidamente levantando nubes de polvo, no pude evitar sonreír con burla hacia mí mismo. Frente a Santiago, ¿cómo aún pensaba en explicar? Fui demasiado ingenuo. Al regresar a casa, al llegar a casa, no había nadie.
Pensándolo bien, era obvio que Blanca y Bruno habían ido a ver a Santiago. Mirando la villa sin vida, revisé el calendario y entonces recordé que en 3 días terminaría el periodo de reflexión del divorcio. Finalmente podría dejarlo todo atrás por completo. De ahora en adelante, el cielo sería alto para que las aves vuelen, el mar ancho para que los peces naden. Entre ellos y yo ya no habría ninguna relación. Tercer día de la cuenta regresiva. Blanca y Bruno no regresaron, pero recibí un video. En él, Blanca, quien nunca había tocado una sartén, personalmente había preparado una mesa llena de comida. Bruno, siempre mimado, personalmente había pelado frutas y las había llevado frente a Santiago. En 6 años de matrimonio con Blanca, era la primera vez que descubría que ella también sabía cocinar, que Bruno también sabía pelar frutas obedientemente para alguien. Cerré el video, me quité la alianza que había usado en mi dedo anular durante 6 años completos, y saqué de la mesita de noche un dibujo infantil que Bruno había garabateado cuando era pequeño y que siempre había guardado. Tiré todo eso al basurero. Segundo día de la cuenta regresiva. Recibí un segundo video. En él, Blanca, Bruno y Santiago estaban parados en medio de un mar de lavanda púrpura. Los ojos de Blanca no podían ocultar su amor. Santiago, dijiste que te gustaba la lavanda, así que personalmente planté este mar de flores de lavanda para ti. ¿Te gusta? Santiago asintió tímidamente. Bruno a su lado jaló su ropa, levantando una corona de flores púrpura. Tío, tardé mucho en escoger las lavandas más hermosas para tejer esta corona, es para ti. Vi tranquilamente este video hasta el final. Busqué en cada rincón los regalos que antes había dado a Blanca y Bruno. Estaban cubiertos de polvo, más de la mitad ni siquiera se habían abierto. Arrojé todos esos regalos al fuego, dejando que se consumieran completamente. Último día de la cuenta regresiva. Recibí un tercer video. En él, Blanca y Bruno acompañaban a Santiago en una subasta. Cualquier cosa que le gustara a Santiago, sin importar cuán caro fuera el precio, Blanca lo compraba todo. Con solo que Santiago frunciera el ceño, Bruno inmediatamente le calentaba las manos o le daba frutas. En los ojos de madre e hijo solo había él. Sin expresión alguna, cerré el video. Luego salí para obtener el certificado de divorcio. Al regresar, eliminé todo rastro mío en esa casa. El día de mi partida, terminé de empacar todo mi equipaje. Justo cuando estaba por irme, Blanca y Bruno de repente empujaron la puerta y entraron. Lo primero que dijeron al regresar fue para hacerme disculpar. Hoy es el cumpleaños de Santiago. La última vez lo golpeaste, debes ir a disculparte con él. Me quedé parado en el mismo lugar sin moverme, con expresión tranquila, solo mirándolos a ambos. Inexplicablemente, tanto Blanca como Bruno sintieron que sus corazones comenzaban a acelerarse, con un pánico incontenible. ¿Fuiste tú quien se equivocó? ¿Acaso no deberías disculparte? Apenas Blanca abrió la boca, Bruno, como si hubiera encontrado su pilar, agarró fuertemente su mano y comenzó a apoyarla. Exacto, golpeaste al tío, debes disculparte con él. Yo seguía solo mirándolos, sin decir nada. Justo cuando Blanca y Bruno pensaban que continuaría así de obstinado sin ceder, de repente me di vuelta. Entiendo, vayan ustedes primero. Blanca se quedó atónita por un momento. Después de escuchar lo que dije, su ceño se frunció nuevamente. ¿No vienes con nosotros? Ya que es una fiesta de cumpleaños, debo cambiarme de ropa y asearme. ¿No es cierto que no te gusta esperar? Además, siendo el cumpleaños de Santiago, seguro querrá que estés presente desde el principio, ¿no? Mi expresión era serena y mi razonamiento claro, dejando a Blanca sin palabras. Bruno la miró varias veces y comenzó a molestarse nuevamente. ¿Solo cocinas en casa todos los días, que hay que arreglarse? Mis ojos se oscurecieron un poco. Después de un momento lo miré directamente. Las bofetadas que me diste están marcadas, al menos debo cubrirlas. Instantáneamente en los ojos de Bruno pasó un destello de culpa, no se atrevió a decir más. Sintiéndose avergonzado, algo molesto, tomó la mano de Blanca para irse, pero de repente los llamé nuevamente. Ambos se dieron vuelta y me vieron sacar una caja de regalo de la habitación y entregarla. Este es el regalo que preparé para Santiago. Cuando llegue el momento de dar regalos, por favor entrégenselo. Recuerden reproducirlo en el momento. Dentro había puesto la grabación de seguridad del hospital de ese día. Ya que ellos no querían verla, entonces la mostraría a todos. Enfaticé las palabras en el momento. Aunque Blanca se sintió algo confundida, de todos modos aceptó el regalo. Madre e hijo se dieron vuelta nuevamente hacia la puerta. Bruno, de repente pronuncié el nombre de mi hijo. Al verlo darse vuelta y comenzar a mostrarse algo impaciente, suavemente pronuncié 2 palabras, adiós. Después de una pausa, miré también hacia esa elegante silueta junto a Bruno, y me despedí igual, Blanca, adiós. Blanca volteó.
Yo estaba parado bajo la luz, debido a la contraluz, mi expresión era algo difícil de ver. Solo se podía distinguir vagamente una ligera sonrisa en mi rostro. Ella se quedó algo sorprendida. ¿Desde cuándo la figura de Mario se había vuelto tan delgada? Como si un soplo de viento pudiera llevarlo, sacarlo de la familia Whitmore, incluso sacarlo de su mundo. Pero en un instante, ella misma lo refutó. Mario la amaba tanto, ¿cómo podría irse? 6 años y no se había ido. Sin importar quién se fuera, él no lo haría. Forzó hacia abajo ese pánico inexplicable que surgió en su corazón, sin pensar más. Asintió con la cabeza, con una mano sosteniendo la caja de regalo y la otra tomando la mano de Bruno, se dio vuelta y salió por la puerta de la villa. Viéndolo salir completamente de la villa, entonces retiré mi mirada. Me di vuelta, regresé a la habitación, empujé el equipaje que ya había preparado e igualmente salí por la puerta de la villa. Blanca y Bruno, nunca más los vería. Por otro lado, Blanca sentada en el auto que avanzaba rápidamente, inexplicablemente se sentía algo inquieta. Miraba el paisaje que retrocedía velozmente por la ventana, pero en su mente aparecía inoportunamente la imagen de Mario parado bajo la luz, a contraluz, diciéndoles adiós a ella y a Bruno. Su figura delgada y su sonrisa tenue eran como una pequeña espina clavada en su corazón. No dolía, pero no podía ignorarla. «Mamá, ¿qué te pasa?». Bruno notó su silencio y preguntó levantando la cabeza. Blanca recuperó sus pensamientos, negó con la cabeza, atribuyendo ese pánico inexplicable a la velocidad del auto. Nada. Se detuvo un momento, mirando la caja de regalo bellamente envuelta en su mano, solo que Mario hoy estuvo un poco extraño. Bruno torció la boca. ¿Qué día no está raro? Siempre tan sombrío. El tío es mucho mejor. Mamá, vamos más rápido. El tío debe estar esperando ansioso. Al escuchar el nombre de Santiago, ese sentimiento extraño sobre Mario en el corazón de Blanca se disipó instantáneamente. Las comisuras de su boca inconscientemente formaron una curva suave. Le pidió al conductor que acelerara. El auto llevaba a madre e hijo hacia la villa donde estaba Santiago, dejando atrás temporalmente esa inquietud oculta. En la villa, el ambiente de la fiesta de cumpleaños ya era muy animado. Santiago, como el protagonista absoluto del día, estaba rodeado por numerosos invitados. Su rostro mostraba una sonrisa templada perfectamente calibrada, manejando todo con soltura. Solo que su mirada de vez en cuando se desviaba hacia la entrada, con un rastro de ansiedad apenas perceptible. Cuando finalmente aparecieron las figuras de Blanca y Bruno, sus ojos se iluminaron. Inmediatamente se abrió paso entre la multitud para recibirlos. Blanca, Bruno, vinieron. Su voz traía alegría evidente. Naturalmente extendió su mano, queriendo tomar el paquete de manos de Blanca, pero Blanca inconscientemente escondió la caja de regalo detrás de ella. Este pequeño gesto hizo que la mano extendida de Santiago quedara en el aire. Su sonrisa se congeló por un instante. «Tío». Bruno no notó nada de esto, se lanzó como una pequeña bala de cañón al abrazo de Santiago. «Feliz cumpleaños. Mamá y yo te preparamos muchísimos regalos». «Gracias, Bruno». Santiago se inclinó para abrazarlo, pero su mirada vagamente recorrió a Blanca y la caja de regalo detrás de ella. «Lo que tiene Blanca en la mano es el regalo de cumpleaños de Mario para ti». Blanca entregó la caja de regalo, explicando con tono indiferente, dijo que esperaba que lo abriéramos durante el momento de entregar regalos. ¿De Mario? Santiago levantó ligeramente una ceja, en el fondo de sus ojos pasó un destello de alerta y cercanía. En su opinión, alguien tan débil e incompetente como Mario, ¿qué cosa decente podría regalar? Nada más que baratijas vergonzosas o la lucha de alguien que no acepta la derrota. Recibió la caja de regalo. No pesaba mucho, dentro parecía haber una memoria USB o algo similar. Qué considerado de su parte. Santiago torció la boca, colocando la caja de regalo casualmente entre la pila de otros regalos. No tenía intención de abrirla realmente frente a todos. El regalo de un perdedor no merecía que gastara expresiones en él. Blanca, viendo cómo lo dejaba ahí casualmente, abrió la boca. Quería decir que Mario específicamente había enfatizado reproducirlo en el momento, pero al ver que Santiago ya se había dado vuelta para atender a otros invitados, tragó las palabras que estaban en su boca. Quizás no era necesario hacer infeliz a Santiago por algo tan pequeño. Lo que sea que Mario enviara probablemente no era tan importante. La fiesta transcurría con copas entrecruzándose, el ambiente cordial.
Blanca y Bruno rodeaban a Santiago como estrellas alrededor de la luna. Bruno se convirtió en un pequeño algodón reconfortante, constantemente sirviéndole comida y bebidas a Santiago, hablando con cariño. Los invitados alrededor miraban esta escena armoniosa. Muchos comentaban en voz baja, sus miradas yendo entre Blanca y Santiago, con significado tácito: la presidenta Whitmore y el señor Chow realmente hacen una pareja perfecta, se ven tan bien juntos. Sí, y ese pequeño señorito también está muy apegado al señor Chow. Si no supieras, pensarías que son padre e hijo de verdad. Por cierto, el verdadero esposo ni siquiera vino, aunque si viniera también sería incómodo. Estas voces fragmentadas ocasionalmente se clavaban como agujas en los oídos de Blanca, haciendo que esa inquietud que había forzado hacia abajo volviera a surgir vagamente. Inconscientemente miró hacia la entrada. Estaba vacía, sin esa figura familiar pero extraña. ¿De verdad no vendrá? ¿Solo cambiarse y asearse toma tanto tiempo? La voz suave de Santiago la trajo de vuelta a sus pensamientos. Le pasó un pequeño plato de camarones pelados. Prueba esto, sabe bien. Tu rostro no se ve muy bien, ¿estás cansada? Su gesto considerado inmediatamente ganó miradas de admiración de los alrededores. Bruno también inmediatamente apoyó. Mamá, ¿estás preocupada por ese Mario? No te preocupes por él. Que venga o no, con el tío aquí estamos bien. Viendo la mirada preocupada de Santiago y la expresión dependiente de su hijo, Blanca respiró profundamente, dejando ir ese punto de irritación en su corazón. Sí, con Santiago aquí está bien. ¿Al final no siempre vuelve obedientemente? Esta vez seguro será igual. Aceptó los camarones, mostrándole a Santiago una ligera sonrisa. Estoy bien. Al mismo tiempo, en el otro extremo de la ciudad, yo estaba sentado en la sala de recepción del Instituto Nacional de Investigación en Física Avanzada, con postura tranquila. Frente a mí estaba sentado un anciano de cabello canoso pero espíritu vigoroso, quien era precisamente el director del instituto, y también el mentor que años atrás me había invitado encarecidamente a unirme, el profesor Carlos Chen. Mario, ¿realmente lo has pensado bien? El profesor Carlos miraba a este que alguna vez fue su estudiante más prometedor, sus ojos llenos de emoción y alivio. Ya vi tu solicitud de inscripción. Aunque desperdiciaste 6 años, tu base sigue ahí. Algunas teorías de vanguardia incluso las has estudiado. Estos 6 años no los abandonaste completamente. Levanté la taza de té sobre la mesa, tomé un sorbo, mi expresión serena y sin ondas. Solo las miraba ocasionalmente, no me atrevía a olvidar mis raíces. Una frase dicha con ligereza, pero que hizo estremecer el corazón del profesor Carlos. ¿Ocasionalmente miraba? El informe preliminar que había presentado sobre el concepto de nuevos materiales superconductores. Varios de sus pensamientos clave incluso habían resuelto algunos cuellos de botella que su grupo de investigación enfrentaba actualmente. ¿Cómo era esto algo que se lograba solo mirando ocasionalmente? Estos 6 años de matrimonio, ¿qué clase de genio habían enterrado? Bien, está bien no olvidar tus raíces. El profesor Carlos emocionado golpeó la mesa. Tramitaré tu proceso de contratación como asunto especial. Lo más rápido que esté listo será la próxima semana. Ya te preparé un dormitorio, está en el área residencial detrás del instituto. 2 habitaciones y una sala, aunque no es grande, es tranquilo, ideal para investigar. Gracias, maestro. Agradecí sinceramente. Sabía que el profesor Carlos estaba facilitándome todo lo posible. ¡Qué cortesías conmigo! El profesor Carlos agitó la mano, luego su expresión se volvió seria. Sin embargo, Mario, debo advertirte algo. La dirección de investigación que elegiste tiene una competencia muy feroz. Varios equipos internacionales de primera están atentos, y también hay muchos dentro del país trabajando en ello. Aunque tienes talento, al fin y al cabo te interrumpiste por 6 años. Querer alcanzar e incluso superar a otros requerirá un esfuerzo inimaginable. Bajé la taza de té, levanté la mirada, mis ojos afilados y firmes, como un león dormido que finalmente despertaba. Maestro, los 6 años que perdí los recuperaré con esfuerzo doble. En cuanto a los competidores, las comisuras de mi boca formaron una curva ligera pero llena de confianza. Les haré saber que Mario Flores ha regresado. En ese momento, el profesor Carlos pareció ver nuevamente a ese joven talento de hace 6 años que en conferencias académicas era vigoroso y cautivaba a todos. No, incluso más maduro,
más contenido y más formidable que entonces. Esos 6 años de sacrificio quizás no fueron del todo malos, al menos templaron su carácter. La fiesta de cumpleaños de Santiago entró en la etapa de entrega de regalos. Varios regalos costosos fueron presentados. Relojes de marca, plumas estilográficas de edición limitada, antigüedades, una abundancia deslumbrante, demostrando la identidad de los invitados y su relación con Santiago. Santiago estaba satisfecho y orgulloso, disfrutando los cumplidos de todos. Bruno, más emocionado, corría de aquí para allá ayudando a desenvolver regalos. Cada vez que veía algo precioso, lo elogiaba en voz alta: «Tío, mira qué bonito es este. Tío, este te queda perfecto». Blanca, sentada a un lado, observaba esta escena, su rostro con una ligera sonrisa, solo que su mirada ocasionalmente pasaba por esa caja de regalo de Mario que Santiago había dejado casualmente en una esquina, y esa espina en su corazón se movía sutilmente otra vez. Finalmente la mayoría de los regalos habían sido mostrados. Santiago, sonriendo, agradeció a todos, preparándose para anunciar el corte del pastel. «Tío, aún falta este». Bruno, con ojos agudos, corrió y tomó esa caja de regalo olvidada. «Este es el que envió ese Mario, aún no se ha abierto». La mirada de todos instantáneamente se enfocó en esta caja de regalo que no parecía muy notable. El ceño de Santiago se frunció imperceptiblemente. No quería abrirlo en este momento para arruinar el ambiente. Con tono suave le dijo a Bruno: «Bruno, el tío lo verá después solo». «No quiero». Bruno no cedió. Guardaba cierta intención de hacer quedar mal a Mario, insistiendo en abrirlo en ese momento, a ver qué envió. Quién sabe, tal vez sea una sorpresa. También había invitados que disfrutaban del espectáculo alborotando: «Sí, señor Shaw, ábralo para ver. Déjenos también apreciar el gusto del esposo de la presidenta Whitmore». Blanca miraba a su hijo y a los invitados alborotando, luego miró el rostro algo incómodo de Santiago, y habló: «Bruno, ya basta, escucha al tío». «Mamá». Bruno hizo pucheros, abrazando la caja de regalo sin soltarla. Santiago suspiró. Sabía que si no dejaba que Bruno la abriera, este pequeño no se rendiría, y más bien lo haría parecer mezquino. Respiró profundamente, su rostro volvió a mostrar una sonrisa perfecta. «Está bien, ya que Bruno quiere ver, abramos para ver». Seguramente Mario no enviaría algo inapropiado. Recibió la caja de regalo y, bajo la mirada expectante de Bruno y la curiosidad de todos, abrió el empaque. Dentro efectivamente no había el regalo barato que había imaginado, solo una memoria USB negra común yacía silenciosamente sobre el forro de terciopelo. ¿Una memoria USB? Santiago se quedó atónito. Bruno también se quedó congelado. ¿Solo esto? ¿Qué significa enviar una memoria USB? Los invitados también comenzaron a murmurar. Enviar una memoria USB como regalo de cumpleaños era algo inaudito. El corazón de Blanca dio un vuelco, recordando esa frase de Mario: «Recuerden reproducirlo en el momento». ¿Qué había puesto dentro? Santiago tomó la memoria USB, esa mala sensación en su corazón cada vez más fuerte. Sonrió forzadamente tratando de suavizar la situación. Probablemente guardó algunas fotos o videos. Mario es bastante introvertido. Intentó guardar la memoria USB, pero Bruno ya rápidamente se la había arrebatado, corriendo hacia la computadora conectada a la pantalla grande. Seguro quiere dar felicitaciones de cumpleaños al tío, pero le da vergüenza decirlo. «Déjenme reproducirlo para que todos vean». «Bruno, no». Santiago quiso detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Bruno hábilmente insertó la memoria USB en el puerto de la computadora, encontró el único archivo de video dentro, hizo clic con el mouse, y en la enorme pantalla de proyección instantáneamente apareció una imagen clara. El fondo era el pasillo del hospital. Los personajes eran precisamente Santiago, Blanca, Bruno, y Mario, con heridas en el rostro y tez pálida. La imagen no tenía sonido, pero los movimientos y labios de los personajes eran claramente distinguibles. Solo se veía a Santiago acercarse a Mario y decir algunas palabras, luego de repente tomar la mano de Mario y golpearse duramente en su propio rostro. Inmediatamente después, su rostro mostró una expresión de agravio y dolor, llorando ante Blanca y Bruno, que llegaban apresuradamente. Todo el salón de fiestas instantáneamente quedó en silencio sepulcral. Todos miraban boquiabiertos el giro en la pantalla. ¿Esto no es Santiago golpeándose a sí mismo? La imagen continuaba, mostrando a Blanca y Bruno corriendo sin preguntar nada, empujando a Mario al suelo. Bruno más aún corrió hacia adelante, dándole varias bofetadas al débil Mario. La mirada fría de Blanca, las maldiciones venenosas de Bruno, y la desesperación de Mario intentando explicar sin que nadie le prestara atención, todo fue expuesto crudamente a través de la vigilancia de alta definición ante todos los invitados. No es así. Es falso. Mario lo falsificó.
Santiago, con rostro pálido como la muerte, perdió la compostura corriendo hacia adelante queriendo cerrar el video, pero fue inconscientemente detenido por los invitados a su lado. Bruno también estaba atónito, parado junto a la computadora, mirando su propia imagen feroz en la pantalla, su pequeño rostro completamente pálido. Blanca, como si le hubiera caído un rayo, sentada helada en la silla, mirando en la pantalla su propio rostro extremadamente frío, y esos ojos de Mario que habían perdido todo su brillo. Resultaba que realmente no había golpeado a nadie. Resultaba que ellos lo habían tratado así. El video terminó de reproducirse, la pantalla se oscureció, pero el silencio mortal en el salón de fiestas era aún más pesado que antes. Todos miraban a Santiago, Blanca y Bruno con ojos llenos de shock, desdén e incredulidad. Dios mío, resultó ser autodirigido. Este Santiago es demasiado malvado. La presidenta Whitmore y su hijo, tratar así a su propio esposo y padre. Con razón no vino, ¿quién podría soportar esto? Yo pensaba que era un caballero gentil, resultó ser una serpiente venenosa. Las voces de discusión como olas llegaron, sumergiendo a Santiago. La imagen que había mantenido cuidadosamente durante años, en este momento colapsó completamente. Retrocedió tambaleándose, señalando la pantalla, incoherente, es una trampa. Mario me tendió una trampa, me odia a Blanca. Blanca se levantó bruscamente, mirando a Santiago casi enloquecido. Resultó ser tan despreciable. Por un hombre tan hipócrita y malvado como este, había lastimado una y otra vez a ese esposo que había dado todo silenciosamente durante 6 años. Basta. Cortó duramente las explicaciones de Santiago, su voz temblando. Arrebató esa memoria USB, apretándola firmemente en su mano, las uñas casi clavándose en la carne. Su mirada hacia Santiago, por primera vez contenía un escrutinio frío y una decepción total. Tomó a un aturdido Bruno, ignorando los gritos desesperados de Santiago detrás de ella y las miradas de todos los invitados en el salón, casi huyendo de ese lugar que la hacía sentir tan avergonzada. Al subir al auto, Blanca completamente sin fuerza se recostó en el respaldo del asiento, cerrando los ojos con fuerza. En su mente se reproducían repetidamente las escenas del video de vigilancia, así como esa imagen de Mario diciendo adiós tranquilamente. Él no estaba haciendo un berrinche, realmente ya no los quería. Este reconocimiento como un cincel helado cavó ferozmente en su lago de corazón congelado por años, revelando debajo el significado de Mario que nunca había enfrentado directamente. Mamá. Bruno habló tímidamente, su rostro aún con rastros de lágrimas sin secar y miedo. Nosotros acusamos mal a papá. Blanca no respondió, solo abrazó a su hijo fuertemente, su cuerpo temblando ligeramente sin control. ¿Acusar mal? Era más que solo acusar mal. Madre e hijo con sus propias manos habían empujado a la persona que más los amaba hacia el abismo de la desesperación. Mientras tanto, la fiesta de cumpleaños de Santiago finalmente terminó de manera vergonzosa y caótica. A pesar de que él se esforzó en explicar, alegando que el video era falso, que era una trampa maliciosa de Mario, tantos ojos en el lugar lo habían visto claramente. Su actuación magistral frente a la vigilancia férrea parecía pálida y ridícula. Esos amigos que solían rodearlo todos cambiaron sus miradas, con distanciamiento y escrutinio. La salida anticipada de Blanca y Bruno más confirmó su indignidad. La imagen de Jade templado y afecto inquebrantable que había cultivado cuidadosamente durante años colapsó completamente en una sola noche. Se encerró en la villa sin atreverse a salir, sin atreverse a mirar los mensajes en su teléfono, ya fueran de pregunta o burla. La ira y el resentimiento devoraban su corazón como serpientes venenosas. Odiaba a Mario, odiaba porque no se retiró obedientemente, odiaba esa maldita memoria USB que dejó. Y más odiaba a Blanca, odiaba esa última mirada llena de decepción y frialdad. Mario, me arruinaste. Definitivamente no te dejaré en paz. En el fondo de los ojos de Santiago pasó un destello de locura. Lo que había perdido, lo recuperaría multiplicado. Por otro lado, yo ya había tramitado mi pase temporal del instituto y obtenido las llaves del dormitorio. Mi nueva vida oficialmente había comenzado. Abrí mi teléfono, ignoré las docenas de llamadas perdidas y mensajes innumerables de Blanca y Bruno, y directamente activé el modo avión. El mundo instantáneamente se volvió silencioso. Me paré en el balcón del pequeño apartamento asignado por el instituto, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. La brisa nocturna traía consigo el aliento de la libertad. Sabía que esa memoria USB en ese momento ya debía haber cumplido su propósito, pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Mi campo de batalla ya no era el amor sin esperanza y la familia fría, sino este vasto cielo estrellado de la investigación científica. Al día siguiente, me sumergí de lleno en el instituto.
El profesor Carlos me asignó un laboratorio independiente y 2 asistentes. Sin demora alguna, inmediatamente me sumergí en el intenso trabajo de investigación. Los 6 años en blanco necesitaban ser compensados con abundante lectura y experimentos. Absorbía los resultados de investigación más recientes a una velocidad casi frenética, familiarizándome con varios instrumentos avanzados. Mis 2 asistentes al principio tenían dudas sobre este jefe llegado de la nada, que supuestamente había desperdiciado 6 años, pero rápidamente presenciaron lo que era un verdadero genio. Mi profunda comprensión de los conceptos físicos, mi aguda intuición para los datos experimentales, y esa actitud rigurosa casi estricta, los dejó admirados. Lo que más los sorprendió fue que las varias direcciones experimentales y planes de mejora que propuse, todos apuntaban precisamente a las dificultades que habían encontrado en su investigación previa. Él no había desperdiciado 6 años, más bien parecía haber ido a entrenar en las montañas profundas durante 6 años, saliendo con su poder grandemente aumentado. Los rumores sobre mí en el instituto gradualmente se multiplicaron. Algunos decían que era el hijo ilegítimo del profesor Carlos, que había entrado por la puerta trasera. Otros decían que siempre había sido un genio, ahora solo retomaba su antiguo oficio. Más personas observaban expectantes, queriendo ver qué lograría este genio retornado. A toda esta charla, yo hacía oídos sordos. Mi vida diaria se volvió extremadamente regular. Dormitorio, laboratorio, comedor, 3 puntos en línea. Disfrutaba de esta sensación de luchar puramente por un ideal. Cada minuto, cada segundo transcurrían con plenitud y paz. Pero la Villa Whitmore había perdido completamente su antigua tranquilidad. Desde el incidente de la fiesta de cumpleaños, la relación entre Blanca y Bruno había caído a su punto más bajo. Bruno parecía asustado por la verdad de ese día, volviéndose algo silencioso y taciturno. Ya no se pegaba a Santiago como antes, incluso lo evitaba un poco. Santiago intentó explicar, intentó remediar las cosas, pero Blanca solo lo miraba fríamente. Esa mirada lo hacía sentir como si cayera en un pozo helado. Sabía que entre ellos todo había terminado definitivamente, no por Mario, sino por su propia bajeza y estupidez. Comenzó a buscarme frenéticamente. Llamaba pero no contestaba, enviaba mensajes pero no respondía, buscaba en los lugares donde podría estar, sin resultado alguno. Incluso movilizó la red de contactos de la familia Whitmore, pero yo era como si me hubiera evaporado del mundo, sin rastro alguno. Solo entonces se dio cuenta con horror que aparte del número de teléfono que había usado durante 6 años, y la casa y el mercado donde frecuentaba, ella prácticamente no sabía nada de mí. No sabía qué amigos tenía, no sabía qué aficiones tenía, no sabía a dónde podría ir si dejaba a la familia Whitmore. Por primera vez reconocía tan claramente que durante estos 6 años, yo había construido para ella un mundo tan confortable, pero ella nunca había pensado cómo era yo fuera de ese mundo. Mamá, papá ya nunca va a volver. Bruno preguntó con ojos rojos, su voz con un tono lloroso. Blanca miraba a su hijo, el corazón como si le clavaran un cuchillo. No podía responder. Recordó cuando firmé el acuerdo de divorcio tan decisivamente, recordó cuando dije que no quería al niño ni el dinero con tanta determinación, recordó mi silencio tras ser ignorado y herido una y otra vez. Un pánico enorme se apoderó de ella. No podía perderlo. Una vez que este pensamiento surgió, ya no pudo ser contenido. Comenzó a reflexionar sobre sus acciones de estos 6 años. Cuanto más pensaba, más se asustaba, más se arrepentía. Abusando de mi amor, había despilfarrado sin límites mi dedicación. Con el corazón puesto en otra persona, incluso su hijo había sido influenciado a no tener respeto alguno por mí. Debía encontrarme, disculparse conmigo, rogarme perdón. Debido a su reciente desasosiego, inevitablemente descuidó la gestión de la compañía. Además, anteriormente para complacer a Santiago, había invertido demasiado en varios proyectos y tomado decisiones demasiado agresivas, causando problemas graves en la cadena de capital del grupo. Para empeorar las cosas, varios socios que ya habían acordado colaborar, de alguna manera se enteraron de la situación, expresaron simpatía por lo que había sufrido Mario, y por consiguiente dudaron de la reputación comercial y cultura empresarial del grupo Whitmore, proponiendo pausar las colaboraciones. Las acciones del grupo Whitmore comenzaron a caer continuamente. La junta directiva estaba extremadamente insatisfecha, presionando a Blanca repetidamente. Entre problemas internos y externos, Blanca estaba abrumada. Por primera vez sentía tal impotencia.
Antes, sin importar qué problemas enfrentara la compañía, siempre podía manejarlos con calma, porque sabía que en casa siempre había alguien esperándola, que le dejaría una luz encendida, que le prepararía comida caliente, que en silencio aliviaría su cansancio. Pero ahora esa luz se había apagado, ese hogar se había enfriado. Regresaba a la villa vacía, ya no podía ver esa figura ocupada, no podía escuchar ese cálido bienvenida. Solo quedaba la frialdad por toda la habitación y el rostro cada vez más silencioso de su hijo Bruno. Mamá, papá realmente ya no nos quiere. En la profundidad de la noche, Bruno acurrucado a su lado preguntó en voz baja, lágrimas en sus ojos. Blanca abrazó a su hijo fuertemente, con la garganta ahogada, sin poder responder. Recordó mi determinación al firmar el acuerdo de divorcio, recordó mi resolución al decir que no quería al niño ni el dinero. La respuesta parecía estar predestinada. Justo cuando el grupo Whitmore se tambaleaba y Blanca apenas podía sostener más, una cumbre de industria tecnológica de punta organizada por el gobierno nacional se llevó a cabo solemnemente en la ciudad. Esta cumbre reunió a científicos, empresarios e instituciones de inversión de primer nivel nacionales e internacionales, de muy alto nivel. Aunque el grupo Whitmore recibió una invitación, dada la situación actual de la compañía, Blanca originalmente no planeaba asistir. Ir solo aumentaría la vergüenza. Sin embargo, un día antes de que comenzara la cumbre, por casualidad vio un nombre familiar en la lista de invitados importantes participantes. Mario Flores. Después de mi nombre seguía el título de investigador especial del Instituto Nacional de Investigación en Física Avanzada, jefe del grupo de proyecto de nuevos materiales superconductores. El corazón de Blanca dio un fuerte vuelco. Un pensamiento intenso la impulsó. Debía ir. Tenía que verme, aunque fuera desde lejos, solo una mirada, ver cómo era yo ahora. El día de la cumbre el lugar estaba lleno de gente importante, la atmósfera animada. Blanca deliberadamente eligió un asiento discreto para sentarse. Me vio. Estaba sentado en la fila de expertos al frente, usando un traje gris oscuro bien cortado, con postura erguida, el perfil de mi rostro con líneas severas. Estaba conversando en voz baja con un anciano académico de cabello blanco a mi lado, con expresión concentrada y serena. Bajo los reflectores, ya no era esa sombra borrosa oculta en el humo de la cocina, sino el centro de atención irradiando confianza y sabiduría. Pronto fue mi turno de dar la presentación principal. Caminé firmemente hacia el podio, ajusté el micrófono. En la pantalla grande apareció el título de mi presentación, Exploración de nuevos materiales superconductores a temperatura ambiente y perspectivas de aplicación de vanguardia. Bajo el escenario hubo un leve murmullo. Superconductividad a temperatura ambiente, este era el santo grial de la física, la meta que tantos equipos de élite perseguían toda su vida. Blanca contuvo la respiración, mirando fijamente a ese hombre radiante en el escenario. Mi presentación comenzó. No usé palabras elaboradas, el lenguaje era conciso, la lógica clara. Junto con gráficos y datos cuidadosamente preparados, expliqué mi pensamiento de investigación, resultados por etapas y perspectivas futuras de manera fluida. Expliqué de manera profunda pero accesible principios físicos complejos, propuse varias ideas revolucionarias y anticipé la revolución industrial que podría desencadenarse en el futuro. Mi voz a través de los altavoces se extendió por todo el lugar, firme, poderosa, con una sensación de autoridad indiscutible. Bajo el escenario reinaba el silencio, todos estaban cautivados por mi presentación. Esos expertos y empresarios que normalmente tenían los ojos en alto, en este momento eran como los estudiantes más atentos, escuchando concentrados, de vez en cuando tomando notas. Cuando la presentación terminó, el lugar estalló en aplausos prolongados y entusiastas. Varios académicos reconocidos nacionales e internacionales se apresuraron a hacer preguntas. Yo las manejaba con soltura, respondiendo con precisión y profundidad. Ocasionalmente un comentario humorístico incluso provocaba risas en todo el lugar. Donde yo estaba, ahí estaba el centro. Blanca sentada en una esquina, miraba a ese hombre en el escenario hablando con elocuencia y soltura, su corazón se contraía dolorosamente. Este era Mario. Realmente era ese Mario que frente a ella era silencioso, a quien ella y su hijo ordenaban de aquí para allá, e incluso fue abofeteado por su propio hijo. De repente sintió que nunca realmente lo había conocido. Durante estos 6 años de matrimonio, era como abrazar un jade sin tallar invaluable, pero solo lo había usado como un peldaño, nunca intentando pulirlo, descubrir el brillo en su interior. Solo después de perderlo, supo qué tesoro había perdido. Cuando terminó la sesión de preguntas, yo bajo la mirada de todos bajé del escenario, inmediatamente rodeado por un grupo de participantes entusiastas. Blanca reunió valor, atravesó la multitud, queriendo acercarse a mí.
Doctor Flores, su presentación fue magnífica. Nuestra compañía está muy interesada en su proyecto, no sé si hay oportunidad de colaborar. Doctor Flores, soy editor de la revista Nature, ¿podríamos acordar una entrevista exclusiva? Señor Flores, los cumplidos e invitaciones uno tras otro me rodeaban completamente. Blanca fue empujada afuera, sin poder acercarse en absoluto. Solo podía ver impotente como yo era rodeado como estrella entre la luna, ver esa sonrisa distante pero cortés en mi rostro, verme intercambiar tarjetas con aquellos que realmente podían pararse a mi misma altura, conversando animadamente sobre colaboración. Entre ella y mi mundo ya había una diferencia abismal. En ese momento, yo parecí sentir algo. Mi mirada atravesó la multitud, cayendo sin error sobre Blanca, pero mi mirada estaba tranquila y sin ondas, como si mirara a un extraño. Solo me detuve brevemente, luego continué conversando con el académico a mi lado, como si su aparición no fuera más que una brisa irrelevante. Mi actitud de completa indiferencia dolió a Blanca más que el enojo y los reproches. Ella se quedó parada en su lugar, sin saber qué hacer. Esas miradas curiosas y compasivas a su alrededor la hacían sentir como si tuviera espinas en la espalda. Nunca antes como en este momento, se había sentido tan superflua, tan ridícula. Finalmente entendió que ese Mario que alguna vez tuvo corazón y ojos solo para ella, era quien estaba a punto de hacer olas en el mundo académico, solo ya no era su esposo. La cumbre terminó, los expertos gradualmente se fueron. Yo recogí mis materiales, preparándome para volver al laboratorio. Mario. Blanca reunió valor, rápidamente se acercó para detenerme. Me detuve, la miré con ojos indiferentes. Presidenta Whitmore, ¿qué necesita? Un frío Presidenta Whitmore hizo que los ojos de Blanca instantáneamente se enrojecieran. Yo, te he estado buscando durante mucho tiempo. ¿Buscarme? Torcí ligeramente la boca, mostrando una sonrisa sin temperatura. El periodo de reflexión del divorcio ya debe haber terminado. Firme el acuerdo y entrégueselo al abogado. La división de bienes está muy clara en él. Salgo sin nada. ¿Hay algún otro problema? No, no vengo por eso. Blanca se apresuró a decir, su voz con llanto, vengo a disculparme. Lo siento, Mario, lo siento. Sé que me equivoqué. Vi la vigilancia de la fiesta de cumpleaños. Te acusé mal. Bruno y yo estuvimos mal. Todo eso ya pasó. La interrumpí, mi tono a un plano, esas cosas, ya las olvidé. ¿Olvidaste? ¿Cómo podía usar un tono tan indiferente para decir la palabra olvidé? Blanca me miró incrédula. ¿Olvidaste? ¿Cómo es posible olvidar? Nosotros, estuvimos juntos 6 años. Mario, sé que me odias. Puedes regañarme, golpearme, pero por favor no seas así. Bruno te extraña mucho, él sabe que se equivocó, él. Presidenta Whitmore. La interrumpí nuevamente, mi mirada fría como escarcha, ya estamos divorciados. Bruno es su hijo, cómo educarlo es asunto suyo, no me concierne. En cuanto a odiarte, me detuve, mirando a esta mujer que alguna vez amé hasta los huesos, y que también me hizo sufrir hasta el alma, negando lentamente con la cabeza, no vales la pena que desperdicie emociones. Una frase, como el témpano más afilado, instantáneamente atravesó todas las defensas y esperanzas de Blanca. Yo no la odiaba, porque ya no la amaba en absoluto. Incluso el odio era demasiado escaso para dárselo. Mi frase no vales la pena que desperdicie emociones fue como una barrera invisible, aislando completamente a Blanca de mi mundo. Ella me vio dar la vuelta, mis pasos firmes desapareciendo al final del pasillo, sin voltear atrás, ni siquiera un segundo. Alrededor aún había investigadores que no se habían dispersado, lanzando miradas curiosas o compasivas. Blanca nunca en su vida se había sentido tan avergonzada y barata. Alguna vez fue la perla más deslumbrante de la ciudad, la presidenta fría y autoritaria del grupo Whitmore, innumerables personas la admiraban, le hacían la corte. Pero en este momento, frente a ese hombre que alguna vez despreció, era humilde como una mota de polvo. Él ni siquiera se molestaba en gastar un ápice de emoción en ella. La fría desesperación se extendió desde sus pies por todo su cuerpo. Salió del instituto aturdida, se sentó en el auto pero no lo encendió de inmediato. Se inclinó sobre el volante, sus hombros temblando ligeramente, finalmente no pudo contenerse y sollozó en voz baja. Por la estupidez pasada, por el corazón sincero perdido, también por el futuro incierto y sombrío. Después de la cumbre, mi nombre y mis resultados de investigación rápidamente se difundieron en los círculos académicos de élite y la industria tecnológica. Fui aclamado como el genio que regresó. El proyecto que dirigía fue listado como Proyecto Clave Nacional de Servicio, obteniendo fondos y apoyo masivos.
Antiguos compañeros de clase y conocidos que lamentaban mi desaparición, volvieron a contactarme uno tras otro, sus palabras llenas de admiración y felicitaciones. Yo respondía a todos con indiferencia. Mantuve todo el honor y adulación aislados fuera del laboratorio, aún manteniendo un ritmo de trabajo casi ascético. Sabía que la gloria momentánea no era nada. Los verdaderos avances aún estaban por delante. Mientras tanto, la crisis del grupo Whitmore se intensificaba aún más. Debido a mi sensación en la cumbre, mi experiencia como yerno de los últimos 6 años también fue desenterrada por algunas personas informadas. Aunque yo personalmente nunca había mencionado nada públicamente, no hay paredes que no dejen pasar el viento. Versiones de historias como la hija del hombre más rico de la ciudad, Blanca, no supo reconocer joyas, confundió perlas con ojos de pescado. El científico genio Mario soportó humillación durante 6 años, comenzaron a circular en círculos pequeños. Esto sin duda añadió otro golpe pesado a la reputación tambaleante del grupo Whitmore. Varios grandes accionistas que aún estaban observando finalmente perdieron la paciencia, uniéndose para presionar a Blanca, exigiendo que renunciara por responsabilidad, o de lo contrario venderían todas sus acciones. Sin salida, Blanca pensó en Santiago. Después de todo, él había operado en el extranjero durante años, quizás tenía algunos contactos y recursos que podrían ayudar a la familia Whitmore. Marcó el número de teléfono de Santiago. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de ser contestado, pero la voz que llegó fue de una mujer coqueta. «Aló, ¿quién es?» Blanca se quedó atónita. «Busco a Santiago». «Santiago está en la ducha, ¿qué necesitas?» «Dímelo a mí». La voz de la mujer llevaba un rastro de orgullo y provocación. El corazón de Blanca instantáneamente se hundió hasta el fondo. Sin decir nada más, colgó directamente. Resultaba que mientras ella estaba abrumada por la compañía y su hijo, ese primer amor que tanto había ocupado su corazón ya estaba disfrutando con otra. El supuesto amor profundo no era más que una broma. La enorme ironía y desesperación casi la derribaron. Se sentó sola en la fría oficina. Afuera estaba el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad, pero no podía iluminar la oscuridad en su interior. Recordó esa frase que dije al irme: mi deuda de gratitud ya está saldada. Así es, usé 6 años para saldar mi deuda, luego sin mirar atrás fui a abrazar el vasto mundo que me pertenecía, mientras ella tenía que pagar un precio terrible por su pasada estupidez y frialdad. Al mismo tiempo, en mi laboratorio las luces brillaban intensamente. Después de incontables noches sin dormir, innumerables intentos fallidos, finalmente habíamos producido un lote de muestras de nuevos materiales con rendimiento extremadamente estable. Los datos de prueba preliminares mostraban que su temperatura crítica superconductora superaba con creces todos los materiales reportados públicamente hasta ahora y además tenía excelente procesabilidad. Lo logramos, profesor Flores. Lo logramos. El joven asistente sosteniendo el informe de detección recién salido, su voz temblando de emoción. Recibí el informe, mirando cuidadosamente cada dato en él. Mi rostro habitualmente calmado finalmente mostró una ligera sonrisa de alivio. Esto no era solo un éxito académico, significaba que en muchos campos como transmisión de energía, transporte de levitación magnética, imagenología médica, una revolución tecnológica disruptiva estaba por llegar. Me paré frente a la ventana del laboratorio mirando el cielo distante que comenzaba a clarear. Un nuevo día comenzaba. Mi logro de investigación fue como arrojar una enorme piedra en un lago tranquilo. El teléfono de mi laboratorio casi fue bombardeado. Invitaciones de colaboración de universidades e instituciones de investigación de primer nivel mundial y gigantes tecnológicos, cartas de oferta para académicos visitantes, ofertas de trabajo con altos salarios llegaban una tras otra. El profesor Carlos mirando las invitaciones apiladas como montañas en su escritorio, su rostro sonriendo ampliamente, pero sus ojos con un rastro de preocupación. Me encontró en el laboratorio liderando al equipo en la siguiente etapa de pruebas de estabilidad. Mario, ahora eres muy codiciado. El profesor Carlos empujó una taza de té frente a mí. Stanford, MIT y varios institutos de investigación de primer nivel en Europa han ofrecido condiciones cada vez mejores. Varias compañías gigantes nacionales también quieren contratarte con altos salarios como científico jefe. ¿Qué piensas? Me quité los guantes de laboratorio, mi expresión sin fluctuación alguna, como si esas oportunidades envidiables no tuvieran nada que ver conmigo. Maestro, mi raíz está aquí. Este proyecto comenzó aquí, el equipo también se formó aquí. El apoyo del país me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. No me iré. Mi tono era plano, pero con una firmeza indiscutible.
Lo que siempre he buscado nunca han sido condiciones materiales cómodas o fama prominente, sino la pura alegría de explorar lo desconocido, realizar valor y el corazón inicial de servir al país. Estos 6 años de tropiezos me han dejado más claro qué es lo verdaderamente importante. El profesor Carlos suspiró aliviado, palmeó mi hombro con satisfacción. Buen muchacho, no me equivoqué contigo. Descuida, el instituto y el país definitivamente no te decepcionarán. El desarrollo de aplicaciones posterior y el apoyo para la industrialización, yo personalmente lo coordinaré. En marcado contraste con la prosperidad en mi laboratorio, estaban las nubes sombrías en la sede del grupo Whitmore. La presión de la junta directiva se intensificaba. Varios grandes accionistas unidos convocaron una junta extraordinaria de accionistas, exigiendo explícitamente la renuncia de Blanca. Las acciones de la compañía caían continuamente sin límite. Las llamadas del banco para cobrar préstamos llegaban una tras otra. Los socios de la cadena de suministro originalmente estables también comenzaron a vacilar, exigiendo liquidar cuentas anticipadamente. Para colmo, Santiago de alguna manera había persuadido a un importante cliente extranjero del grupo Whitmore para que, bajo el pretexto de riesgo de ética comercial, cancelara unilateralmente un pedido enorme que estaba a punto de firmarse. Esto se convirtió en la gota que derramó el vaso. Presidenta Whitmore, esta es la propuesta firmada conjuntamente por todos los accionistas, esperando que voluntariamente renuncie a su puesto de presidenta. La secretaria colocó un documento en el escritorio de Blanca, su voz cautelosa. Blanca miraba ese documento, las yemas de sus dedos heladas. El imperio comercial que alguna vez creyó inquebrantable, en sus manos resultó tan frágil. ¿El legado de su padre estaba a punto de arruinarse? No estaba dispuesta a aceptarlo. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Buscar ayuda de los viejos amigos de su padre? Esas personas, al ver la situación actual de la familia Whitmore, seguramente evitarían cualquier contacto. ¿Buscar a Mario? Este pensamiento apenas surgió cuando ella misma lo extinguió. ¿Qué cara tenía para pedirle ayuda? Además, con su identidad y posición actuales, ¿cómo se metería en este pantano comercial? Justo cuando estaba casi desesperada, sonó su teléfono personal. Era un número desconocido. Instintivamente quiso colgar, pero por alguna razón no contestó. ¿Aló? ¿Es la señora Blanca Whitmore? Del otro lado venía una voz masculina firme. Sí, ¿quién es usted? El corazón de Blanca dio un vuelco. ¿Un departamento nacional? ¿Cómo la contactarían? ¿Era para empeorar las cosas? ¿O acaso? Pero las palabras del director Sao a continuación la dejaron atónita. Hemos sabido que su compañía tiene profunda acumulación técnica y base de líneas de producción en fabricación de precisión y procesamiento de materiales especiales. Actualmente el país está impulsando enérgicamente la industrialización de un lote de materiales estratégicos clave, entre ellos el nuevo material superconductor desarrollado por el equipo del investigador Flores. Después de evaluación, consideramos que la subsidiaria de fabricación de precisión del grupo Whitmore tiene las condiciones básicas para asumir parte de la preparación de materiales de vanguardia y tareas de procesamiento de componentes. Blanca simplemente no podía creer sus oídos. ¿Usted quiere decir? Así es, esperamos poder realizar un acercamiento preliminar con el grupo Whitmore sobre la industrialización del nuevo material superconductor. Por supuesto, esto necesita basarse en que su compañía pueda operar establemente y pasar nuestra estricta auditoría de calificaciones y evaluación técnica. El tono del director Sao era estrictamente profesional. Si la presidenta Whitmore tiene interés, podemos programar tiempo para hablar en detalle. Al colgar el teléfono, Blanca tardó mucho en recuperarse. El gobierno tomó la iniciativa para buscar colaboración, y todo por el proyecto de Mario. Esto era literalmente una resurrección de entre los muertos. Inmediatamente convocó al equipo principal para anunciar esta noticia. La sala de reuniones, originalmente sin vida, instantáneamente se inyectó con un rastro de vitalidad. Si podían unirse al portaaviones de este proyecto clave nacional, Whitmore no solo podría resucitar, sino incluso alcanzar un nivel superior. Sin embargo, después de la alegría vino una amargura más profunda y complejidad. Ella sabía mejor que nadie por qué había llegado esta oportunidad. No era porque Whitmore en sí fuera excelente, sino por los brillantes logros alcanzados por ese hombre que estaba a punto de convertirse en su exesposo. Ella básicamente dependía indirectamente de ese hombre al que había herido profundamente para obtener una línea de vida. Este favor era aún más difícil de soportar que cuando su padre había financiado los estudios de Mario. Esta noticia de alguna manera también llegó a oídos de Santiago. Él originalmente esperaba ver a Whitmore quebrar, a Blanca caer en desgracia, y que Mario también se manchara por no saber reconocer a las personas. Pero no esperaba este giro de eventos, que la familia Whitmore pudiera recuperarse gracias a Mario.
Los celos y el resentimiento ardían como fuego salvaje en su corazón. Definitivamente no podía quedarse de brazos cruzados viéndome cada vez mejor, viendo a Blanca recuperarse aprovechando esto. Sonrió fríamente, tomó su teléfono y marcó un número. Hola, ¿es el reportero Liu de la revista de noticias semanales? Tengo información explosiva sobre ese nuevo científico genio, Mario Flores. No sé si te interesa. Yo no sabía nada de estas corrientes subterráneas, tampoco me importaba. Estaba completamente inmerso en la investigación, liderando al equipo para superar un obstáculo técnico tras otro. Mi vida se había simplificado al extremo. Aparte de la investigación científica, casi no había otro entretenimiento. Ocasionalmente algunos antiguos compañeros de clase me contactaban queriendo organizar reuniones, pero yo cortésmente las rechazaba. Esa noche excepcionalmente terminé el experimento temprano y regresé al apartamento asignado por el instituto. Poco después de sentarme, sonó el timbre. Me sorprendí un poco. No tenía conocidos en este lugar. Mirando por la mirilla, afuera estaba parado Bruno sosteniendo un pequeño termo, luciendo algo inquieto y nervioso. Fruncí el ceño y abrí la puerta. Papá. Bruno bajó la cabeza, su voz débil y tenue, sus pequeñas manos agarrando fuertemente el asa del termo. Lo miré sin decir palabra. Después de un tiempo sin verlo, este niño parecía más delgado. Ese aire de arrogancia en su rostro se había desvanecido bastante, reemplazado por una cautelosa aprensión. Aprendí a hacer sopa con mamá. Mamá dijo que, antes te gustaba mucho tomarla. Bruno reunió valor y me entregó el termo, sus ojos con un rastro de súplica. ¿Puedes probarla? Miré ese termo sin tomarlo. Realmente me gustaba esa sopa. Era el sabor de mi hogar. Al inicio del matrimonio ocasionalmente la hacía. Blanca la había probado y dijo que estaba bien. Bruno entonces era pequeño, también había probado algunos sorbos. No esperaba que aún lo recordaran. Gracias, no es necesario. Mi voz seguía tranquila, ya cené. Es tarde, mejor regresa pronto. No es seguro estar solo. Los ojos de Bruno instantáneamente se enrojecieron, las lágrimas dando vueltas en sus cuencas. Papá, lo siento. Sé que me equivoqué, realmente sé que me equivoqué. No debí golpearte, no debí hablarte así. ¿Puedes perdonarme? Finalmente no pudo contenerse y comenzó a llorar. Sus pequeños hombros se sacudían. Viendo a mi hijo llorar, mi corazón no estaba completamente sin ondas. Este era el niño que había cuidado desde pequeño. Alguna vez también me llamaba papá dulcemente, actuaba mimoso en mi espalda. Pero esas heridas, esa frialdad, eran como marcas talladas en los huesos, imposibles de borrar fácilmente. Suspiré, mi tono se suavizó un poco, pero aún mantenía distancia. Bruno, deja que el pasado quede en el pasado. No me has hecho daño. El problema está entre tu mamá y yo. Aún eres pequeño, estudia bien. No dije que lo perdonaba, tampoco prometí un futuro. Solo le dije al niño que mirara hacia adelante. Bruno, viendo mi actitud distante, lo entendió todo. Dejó el termo y salió corriendo llorando. Cerré la puerta, aislando el llanto del exterior. Caminé hacia la ventana, mirando esa pequeña figura abajo corriendo hasta desaparecer en la noche. Mi corazón se sentía algo oprimido, pero sabía que algunas líneas debían trazarse claramente. Ceder solo traería más enredos y dolor. Me di vuelta, mi mirada cayendo sobre algunos objetos dispersos en la esquina de la sala, aún sin limpiar completamente, pertenecientes al pasado. Era tiempo de hacer un corte definitivo. Al día siguiente, una noticia negativa sobre mí repentinamente comenzó a circular en algunos foros de chismes y redes sociales en pequeña escala. El informante afirmaba categóricamente que el científico genio Mario Flores tenía moral privada deficiente, después de hacerse famoso abandonó a su hijo, no prestaba atención a su hijo biológico, de sangre fría e inmisericordia. También adjuntó una foto borrosa, precisamente de Bruno llorando saliendo corriendo de mi edificio de apartamentos anoche. Aunque esta denuncia rápidamente fue enterrada por más reportes positivos sobre mis logros científicos, aún así causó cierta discusión en algunos círculos. Los colegas del instituto después de verlo se indignaron, queriendo ayudarme a enviar una carta de abogado para aclarar, pero yo solo agité la mano. Los cercanos lo entienden, no era necesario desperdiciar energía en algo así. Honestamente, podía adivinar sin mucho esfuerzo de quién era la autoría. Un payaso saltarín no valía la pena mencionar. Mi indiferencia hizo que Santiago, observando en secreto, se enfureciera aún más, mientras que Blanca, al ver esta denuncia y esa foto, su corazón dio un vuelco. No esperaba que Bruno fuera por su cuenta a buscarme, mucho menos que alguien con intenciones lo fotografiara para usarlo en mi contra. Inmediatamente me llamó por teléfono. Esta vez el teléfono realmente se conectó. Mario, lo siento.
no sabía que Bruno fue a buscarte. Esa denuncia definitivamente es de Santiago. Blanca se apresuró a explicar. Lo sé. La interrumpí, mi voz sin revelar alegría ni enojo. Presidenta Whitmore, es mejor que terminemos completamente los trámites de divorcio lo antes posible. Además, sobre el asunto de colaboración con el proyecto nacional, eso es asunto oficial. Los departamentos y expertos relevantes lo evaluarán. No tiene nada que ver conmigo personalmente. No necesita tener ninguna carga psicológica. En unas pocas frases separé todo claramente, también cortando limpiamente cualquier posible conexión restante entre nosotros dos. Blanca sosteniendo el teléfono escuchando el tono ocupado que venía de dentro, toda ella como si le hubieran drenado la energía. Él me llamó Presidenta Whitmore. Dijo no tiene nada que ver conmigo personalmente. Incluso ni siquiera me dio la oportunidad de decir una disculpa completa. Él sabía que esa calidez más preciosa en su vida, ese hombre que sin importar cuán fría fuera ella lo había protegido con actitud tolerante, después de que ella misma lo empujara, ya había entrado en un mundo más amplio y nunca más voltearía atrás. Debido a que adopté una actitud de completa indiferencia hacia esa denuncia absurda, a los ojos de colegas del instituto y conocedores era manifestación de madurez y magnanimidad. Para aquellos en niveles más altos con instintos agudos, era una cualidad excelente de concentración total en la investigación científica. El rumor no solo no dañó mi reputación, sino que me hizo ganar puntos en ciertas evaluaciones. Poco después, un honor de mayor nivel cayó sobre mis hombros. Fui nominado y exitosamente elegido como uno de los candidatos más jóvenes a académico de la Academia China de Ciencias. Aunque la selección final aún necesitaba tiempo, la palabra candidato ya lo decía todo. Mis logros ya habían obtenido el más alto reconocimiento del mundo académico nacional. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo especializado en industrialización de nuevos materiales superconductores, liderado por la Comisión Nacional de Industria e Información, se estableció oficialmente. Como responsable técnico total, tenía enorme poder de decisión. La inspección del grupo de trabajo a empresas colaboradoras potenciales también entró en etapa sustancial. La subsidiaria de fabricación de precisión del grupo Whitmore recibió a un equipo de auditoría estricto compuesto por expertos nacionales. El proceso de auditoría fue casi riguroso, desde precisión de líneas de producción, nivel de trabajadores técnicos, sistema de gestión de calidad, hasta situación financiera empresarial, estructura gerencial, incluso cultura empresarial y estabilidad de empleados. Todo fue evaluado integralmente. Blanca se esforzó al máximo, personalmente acompañando la auditoría. Se despojó de la arrogancia de presidenta, usando ropa de trabajo sencilla, respondiendo seriamente cada pregunta del grupo de expertos, conociendo cada detalle de las líneas de producción al dedillo. Debía aprovechar esta única oportunidad. La auditoría duró 3 días. Finalmente, el grupo de expertos dio una conclusión preliminar de aprobación condicional. Presidenta Whitmore, la profundidad técnica y base de producción de su compañía efectivamente cumplen nuestros requisitos, incluso en algunos aspectos superan expectativas, dijo el líder del grupo de expertos. Un viejo ingeniero de expresión seria, pero la situación financiera de la compañía matriz de su grupo y la actual controversia pública son riesgos de incertidumbre enormes. No podemos confiar un proyecto relacionado con estrategia nacional en un cuerpo matriz que apenas puede protegerse a sí mismo. El corazón de Blanca subió hasta su garganta. La intención del grupo de expertos era separación. El viejo ingeniero fue directo al punto, separar completamente la subsidiaria de fabricación de precisión del grupo Whitmore, establecer una entidad legal independiente con capital accionario claro, asegurando que su operación no sea afectada por ningún riesgo de la compañía matriz. Al mismo tiempo, la gerencia de la nueva compañía independiente necesita reorganizarse, asegurando su profesionalismo y estabilidad. Después de completar esto, podremos considerar firmar un acuerdo formal de colaboración, separación y reorganización. Esto significaba que Blanca debía desmantelar personalmente el legado dejado por su padre, afectar los intereses de la mayoría de los accionistas, purgar la gerencia que ella misma había construido. Respiró profundamente, su mirada firme. Entiendo. Completaré el trabajo de separación y reorganización lo más pronto posible. Por favor, que el grupo de expertos esté tranquilo. También, que el investigador Flores esté tranquilo. Cuando pronunció las palabras investigador Flores, su garganta se tensó un poco. Después de que el grupo de expertos se fuera, Blanca inmediatamente convocó una junta directiva de emergencia. Cuando propuso el plan de separar la subsidiaria de fabricación de precisión, como era de esperar, se enfrentó fuerte oposición de casi todos los accionistas, especialmente aquellos accionistas que esperaban que el grupo quebrara para al menos recuperar algo de capital.
Separar el activo más valioso y prometedor equivalía a cortar su última esperanza. No estoy de acuerdo. Esto es reparar una pared derribando otra. Blanca, no puedes por ti misma vaciar todo el valor restante del grupo. Sin la fabricación de precisión, el grupo Whitmore realmente solo quedará como un cascarón vacío. La sala de reuniones se volvió un caos. Blanca escuchó tranquilamente todas las voces de oposición. Hasta que todos se calmaron, finalmente habló lentamente. Su voz no era alta, pero llevaba una determinación de quemar los barcos detrás de sí. Si no separamos, el grupo Whitmore quebrará y se liquidará en 3 meses. Las acciones en manos de todos se convertirán en un montón de papel inútil. Separar la fabricación de precisión, introducir el proyecto nacional, la nueva compañía independiente tiene oportunidad de renacer, incluso desarrollarse mejor que el Whitmore original. En ese momento todos los accionistas pueden obtener acciones de la nueva compañía según proporción. Este es actualmente el único plan que puede preservar parte de los activos e incluso potencialmente aumentar su valor. Miró a todos con ojos afilados. Los que estén de acuerdo con este plan, quédense. Juntos lucharemos por una salida. Los que no estén de acuerdo pueden irse ahora. Iniciaré el proceso legal para la quiebra y liquidación del grupo. Puso la opción desnudamente frente a todos. Apostar con ella por un futuro incierto, o abrazar un barco condenado a hundirse juntos. Finalmente la mayoría de los accionistas frente a la cruel realidad eligieron comprometerse. El trabajo de separación y reorganización avanzó con dificultad bajo enorme presión y resistencia. Blanca prácticamente vivía en la compañía, trabajando más de 16 horas al día, manejando innumerables asuntos complejos, enfrentando incomprensión y obstrucción de todas partes. Se adelgazó rápidamente, pero la luz en sus ojos era más firme que nunca. Ya no lo hacía por amor etéreo, sino por responsabilidad, por supervivencia, para dejarle a su hijo algo de apoyo real. En este proceso, realmente comenzó a crecer, a pensar y asumir responsabilidades como una verdadera empresaria. Cuando Santiago descubrió que sus pequeños movimientos no tenían impacto en mí, e incluso podrían haberme ayudado a eliminar cargas familiares potenciales, casi vomitó sangre de rabia. Vio que Blanca no solo no se había derrumbado, sino que había encontrado dirección en el callejón sin salida. No podía tolerar que estas dos personas que alguna vez despreció, ahora parecían estar a punto de librarse de su sombra y vivir mejor que él. Un plan más malvado tomó forma en su corazón. Utilizó algunos contactos oscuros acumulados en años anteriores en el extranjero, contactando una organización internacional de espionaje de materiales. Esta organización se dedicaba al robo y venta de tecnología de punta. Quiero todos los datos experimentales y documentación técnica central del equipo de Flores, dijo Santiago fríamente en una comunicación encriptada. El precio no es problema. Quería destruir la base fundamental de Mario. Quería hacer que ese supuesto genio cayera en desgracia total. Yo no tenía idea del peligro que se avecinaba. Estaba enfrentando un cuello de botella técnico crucial. Aunque la estabilidad a largo plazo del material cumplía estándares, su rendimiento bajo condiciones de trabajo extremadamente complejas aún mostraba fluctuaciones. Mi equipo y yo estábamos realizando una serie de pruebas límite de alta intensidad, intentando encontrar la raíz del problema. Esta noche profunda, en el laboratorio solo quedábamos yo y un asistente investigador encargado de registrar datos. El asistente, Daniel, mirando las fluctuaciones anormales de datos que aparecían nuevamente en la pantalla, algo desanimado dijo: «Profesor Flores, aún no funciona. Este rango de parámetros parece impracticable». Miraba la pantalla con el ceño fruncido, mis dedos inconscientemente golpeando el escritorio. De repente mi mente tuvo un destello, pensando en una posibilidad de efecto de interfaz previamente ignorada. Daniel, trae la imagen de microscopio electrónico de barrido original del tercer grupo de muestras preparadas, amplía la región económica. Mi voz traía un rastro de emoción. Entendido. Daniel inmediatamente comenzó a operar. Justo cuando la imagen estaba a punto de cargarse, las luces del laboratorio parpadearon violentamente varias veces, luego se apagaron abruptamente. Todo el edificio cayó en oscuridad total. ¿Qué pasa? ¿Se fue la luz?, Daniel exclamó sorprendido. En la oscuridad mi corazón dio un vuelco. El instituto tenía doble suministro eléctrico, un sistema UPS completo de energía ininterrumpida. A menos que fuera una situación extrema, definitivamente no habría corte general en todo el campus, y justo en este momento cuando los datos clave estaban a punto de aparecer. «No toques la computadora», dije en voz baja. Mis ojos, después de breve adaptación, aprovechando la débil luz de las farolas exteriores, vi una sombra negra pasar rápidamente por la puerta del laboratorio. «¿Quién?», pregunté en voz alta, mientras rápidamente sacaba mi teléfono, encendiendo la linterna hacia la puerta.
La puerta estaba vacía, pero en el aire parecía quedar un rastro apenas perceptible de un aroma que no pertenecía a nadie del laboratorio. Unos minutos después, el sistema de energía de respaldo se activó. El laboratorio recuperó la luz. Lo primero que hice fue revisar la computadora y el servidor de datos. Afortunadamente, los datos centrales tenían múltiple encriptación y respaldo remoto, aparentemente sin pérdidas. Pero esa sombra de hace un momento y el corte eléctrico coincidente me pusieron en alerta máxima. Daniel, lo de esta noche, no se lo digas a nadie. Ordené con expresión seria, desde ahora, el nivel de seguridad del laboratorio se eleva al máximo. Todo acceso a datos y entrada a áreas centrales debe tener mi autorización doble personal. Me di cuenta de que mi logro de investigación ya había traído la codicia de algunos en la oscuridad. No solo era honor e intereses, más bien podría involucrar juegos de poder a niveles superiores. Lo que enfrentaba ya no era solo un desafío académico. Mientras tanto, el plan de separación y reorganización de Blanca, después de experimentar innumerables dificultades, finalmente estaba cerca de completarse. La nueva compañía Ninfang de tecnología de precisión completó su registro comercial. El nombre significaba condensar fuerzas, mantener dirección, también contenía implícitamente en lo profundo de su corazón un rastro indescriptible de remordimiento y anhelo. La noche antes de prepararse para presentar los materiales finales al grupo de trabajo especializado, recibió una llamada inesperada. Era del profesor Carlos. Presidenta Whitmore, escuché que su nueva compañía casi está lista. La voz del profesor Carlos sonaba muy tranquila. Sí, profesor Carlos, muchas gracias por su preocupación. Blanca respondió respetuosamente. El profesor Carlos elogió, luego su tono se volvió algo serio. Hay algo que creo debo recordarle. Mario podría encontrar algunos problemas recientemente. El corazón de Blanca inmediatamente se tensó. ¿Qué le pasó? No son medios académicos, sino algunos métodos oscuros. El profesor Carlos no lo dijo explícitamente, pero lo insinuó claramente. El instituto ya ha reforzado la seguridad, pero algunas personas se infiltran por todas partes. Su lado acaba de completar la reorganización, el personal es complejo, también debe prestar especial atención al trabajo de confidencialidad y seguridad. No debe haber ningún error en este momento crítico. Esto no solo se relaciona con su compañía, más importante se relaciona con un proyecto nacional importante. La advertencia del profesor Carlos fue como un balde de agua fría, haciendo que Blanca instantáneamente despertara. Inmediatamente se dio cuenta que su destino y el de Mario en cierta medida, debido a esta tecnología, estaban atados nuevamente juntos. Si uno caía, ambos caían. Entiendo, profesor Carlos, gracias. Definitivamente defenderé estrictamente, no permitiré ningún problema. Blanca prometió solemnemente. Después de colgar pensó durante mucho tiempo, luego tomó el teléfono interno y emitió su primera directiva integral como CEO de la nueva compañía: notifiquen a todos los mandos medios y altos, así como personal técnico central, reunión de emergencia de seguridad y confidencialidad en media hora. Simultáneamente contacten a las mejores compañías de seguridad de redes y consultores de seguridad. Quiero una actualización integral de la compañía. Sus ojos eran afilados como cuchillas, el nivel de seguridad y confidencialidad de Ninfang Precision fue elevado al máximo. Blanca, casi con actitud obsesiva, personalmente revisaba los antecedentes de cada empleado que pudiera tener contacto con etapas de producción centrales. Actualizó todos los sistemas de monitoreo y control de acceso, y firmó acuerdo de servicio en sitio a largo plazo con compañía profesional de seguridad de redes. Sabía que este era su camino de redención, también la única barrera que podía hacer por Mario, por este proyecto. Al mismo tiempo, departamentos nacionales relevantes también notaron movimientos inusuales alrededor de mi proyecto. Bajo la coordinación del profesor Carlos, un equipo de seguridad experimentado secretamente entró al instituto bajo identidad de consultores de seguridad del proyecto, formando defensa interna y externa con el trabajo de seguridad de mi equipo. La organización de hackers contratada por Santiago, después de intentar infiltrarse varias veces sin éxito, descubrió que la dificultad superaba con creces las expectativas. No solo el instituto era una fortaleza impenetrable, incluso Ninfang Precision, originalmente considerado el eslabón más débil, también estaba altamente vigilado. Comenzaron a presionar a Santiago, exigiendo aumento de precio o proporcionar inteligencia interna más efectiva.
Santiago estaba entre la espada y la pared. Había invertido grandes cantidades de fondos pero no veía resultados, más bien podría quemarse él mismo. La ansiedad y el miedo le hicieron perder la compostura. Decidió tomar medidas arriesgadas, presentarse personalmente, intentando usar el pasado para abrir una brecha a través de Blanca. Creía que Blanca aún guardaba algo de sentimientos antiguos por él, especialmente en su situación actual sin salida. Citó a Blanca en una cafetería apartada. Blanca dudó un momento, finalmente fue. También quería ver qué más quería hacer este hombre que alguna vez amó, pero ahora se había vuelto tan extraño. Santiago aún mantenía esa apariencia refinada y elegante, solo que en el fondo de sus ojos se escondía un rastro difícil de ocultar de tensión. Blanca, ver que ahora trabajas tan duro, me duele el corazón. Comenzó con palabras de preocupación, sé que has pagado demasiado por la nueva compañía. La presión debe ser enorme. En realidad no necesitas estar tan cansada. Blanca revolvía su café, con expresión tranquila, no me siento cansada. Este es el camino que debo tomar. Santiago se acercó un poco, bajando la voz, conozco algunos capitales en el extranjero. Están muy interesados en industrias de alta tecnología. Están dispuestos a invertir enormes sumas en tu nueva compañía. Las condiciones son muy favorables. Con este dinero, puedes librarte completamente de tu situación actual, incluso no necesitarás ver la cara de nadie más, incluido Mario. Mencionó deliberadamente a Mario, intentando despertar su resentimiento interno. Blanca levantó los ojos, mirándolo tranquilamente. Esa mirada era clara pero fría, como si pudiera penetrar su apariencia hipócrita. Santiago, hasta ahora, ¿aún sigues con estos trucos? El rostro de Santiago cambió ligeramente. Blanca, ¿qué quieres decir? ¿Es por tu bien? ¿Por mi bien? Blanca lo interrumpió, las comisuras de su boca formando una curva de burla. ¿Es por mi bien, o quieres usarme para robar los resultados de investigación de Mario, para que puedas venderlos o destruirlos? Santiago se sobresaltó bruscamente, su rostro instantáneamente pálido como la muerte. ¿Tú, qué estás diciendo? ¿Estoy diciendo tonterías? Tú lo sabes en tu corazón. Blanca bajó la cucharilla del café, produciendo un sonido nítido al golpear. Desde que regresaste al país, has estado calculando. Calculándome a mí, calculando a Bruno, calculando a Mario. Usaste mi nostalgia del pasado, usaste el anhelo de Bruno por amor paterno, paso a paso separaste a mi familia. Pareces profundamente enamorado, pero en realidad eres egoísta hasta el extremo. Su voz no era alta, pero cada palabra era como un cuchillo, despojando completamente el disfraz de Santiago. La vigilancia de la fiesta de cumpleaños, la vi muy claramente. Las heridas en el rostro de Mario fueron hechas por Bruno golpeándolo, y la razón por la que Bruno actuó así fue porque tú le llenaste la cabeza con mentiras frente a él. Santiago, me das asco. Santiago finalmente se despojó completamente de su máscara, su rostro volviéndose feroz. Sí, fui yo. ¿Y qué? ¿Con qué derecho, Mario? Un pobre muchacho que solo pudo estudiar gracias al apoyo de tu familia, ¿con qué derecho tiene todo lo que tiene ahora? ¿Con qué derecho te hace no poder olvidarlo? Yo soy quien creció contigo desde la infancia. Yo soy quien debería estar a tu lado, disfrutando de todo esto. Viendo su apariencia histérica, las últimas ilusiones hermosas sobre el pasado en el corazón de Blanca también se disiparon completamente como humo. Se levantó, en sus ojos solo quedaba desdén y determinación absoluta. Estás equivocado. Todo lo que Mario tiene lo obtuvo por su propio talento y esfuerzo. Y yo. Se detuvo, su voz con un rastro de alivio. Hace tiempo perdí el derecho de decir que no puedo olvidarlo. Solo finalmente veo qué clase de persona dejé ir y cuán estúpida fui. Tomó su bolso sin mirar a Santiago ni una vez más. De ahora en adelante cada quien por su camino. Tú y esas personas oscuras detrás de ti mejor mantente lejos de mí y mi compañía. De lo contrario, no dudaré en entregar todo lo que sea a las autoridades correspondientes. Dicho esto, se dio vuelta y se fue, su espalda decidida y erguida. Santiago quedó parado en su lugar, su rostro gris pálido. Sabía que estaba completamente acabado. No solo su plan había fallado, incluso la última posibilidad de remediarlo la había enterrado él mismo con sus propias manos. Un enorme miedo y desesperación lo sumergieron. Unos días después, cuando Santiago intentaba huir del país, fue legalmente detenido en el aeropuerto por las autoridades que ya habían establecido vigilancia. La investigación mostró que no solo estaba involucrado en actividades de espionaje comercial, intentando robar secretos técnicos nacionales importantes, sino que también estaba implicado en múltiples casos de crímenes económicos en el extranjero. Lo que le esperaba era el severo castigo de la ley. Cuando llegó la noticia, yo estaba presidiendo una importante reunión de coordinación de proyecto.
Después de escucharla solo asentí ligeramente con la cabeza, luego continué discutiendo el plan técnico, como si fuera solo un episodio intrascendente. Para mí, Santiago como persona ya había sido completamente borrado de mi mundo, mientras que Blanca en su oficina permaneció en silencio por un momento, con emociones complejas en su corazón, pero finalmente todo se transformó en un largo suspiro. La farsa de una era finalmente había llegado a su fin. 3 meses después, Ninfang Precisión exitosamente pasó la auditoría final del Grupo de Trabajo Especializado Nacional, firmando oficialmente un acuerdo de colaboración estratégica de 10 años con el laboratorio donde estaba mi equipo. En la ceremonia de firma, Blanca como representante legal de la empresa, y yo como científico jefe de la parte técnica, firmamos conjuntamente el acuerdo. Esta fue la primera vez después del divorcio que ambos estuvimos tan cerca en un evento público. Bajo los flashes, Blanca vestía un traje de negocios elegante, con temperamento eficiente. Ya no era esa joven rica atrapada en el amor, fría y caprichosa. Extendió su mano. Yo también cortésmente extendí mi mano para estrechar la suya. Mi mano seca y firme, con el ligero frío característico del laboratorio. Su corazón tembló ligeramente, pero mantuvo una sonrisa apropiada en su rostro. Mario Flores, feliz colaboración. Presidenta Whitmore, feliz colaboración. Su diálogo, a través del micrófono se extendió por todo el lugar. Claro, cortés, pero infinitamente distante. En ese momento, Blanca claramente se dio cuenta de que la mejor relación entre ellos se limitaba solo a esto. El tiempo pasó rápidamente. Mi equipo bajo mi liderazgo no solo resolvió completamente el problema de estabilidad del nuevo material superconductor, sino que además derivó múltiples direcciones de aplicación basadas en esto. Se aplicó exitosamente en la red eléctrica nacional, transporte de levitación magnética, equipos médicos de alta gama y muchos otros campos, generando enormes beneficios económicos y sociales. Yo personalmente sin sorpresa fui oficialmente elegido como académico de la Academia China de Ciencias, convirtiéndome en un referente científico de una era. Pero aún mantenía una vida simple, invirtiendo la gran mayoría de mis ingresos y premios en establecer un fondo para jóvenes científicos, apoyando a aquellos jóvenes que como yo en aquel entonces tenían sueños. Ninfang Precisión de Blanca, aprovechando el impulso del proyecto nacional, se desarrolló y expandió rápidamente, convirtiéndose en la empresa líder en el campo de procesamiento de materiales especiales del país. Ella ya no era una presidenta que dependía del legado de su padre, sino una verdadera empresaria que había luchado con su propia capacidad y coraje. Gestionaba la compañía impecablemente, trataba a los empleados de manera estricta pero justa, ganándose el respeto de la industria. Su relación con su hijo Bruno también se reparó con la magia del tiempo. Solo después de perder se aprende a valorar. Bruno, después de experimentar el gran cambio familiar, se despojó de su arrogancia, volviéndose sereno y esforzado. No eligió estudiar negocios, sino que influenciado por mí desarrolló un profundo interés en la física. Con su propio esfuerzo ingresó al departamento de física de una universidad de primer nivel. Ocasionalmente me enviaba correos para consultar algunas cuestiones académicas. Yo también en mi tiempo libre respondía de manera concisa y clara. Entre nosotros se mantenía una relación tenue como el agua, similar a la de maestro y estudiante. En una tarde de otoño fresco y despejado, Blanca sola llegó al cementerio de la ciudad. Se detuvo frente a una lápida limpia y simple, dejando un ramo de crisantemos blancos. En la lápida estaba grabado el nombre de Mario Flores y sus años de vida. A un lado también estaba el nombre de aquel mentor que murió joven y que había sido apoyado por la familia Whitmore. Mario venía cada año a rendir tributo. Para Blanca esta era la primera vez. Miraba la lápida, su corazón completamente tranquilo. Finalmente entendía qué significaba cuando Mario dijo que su deuda de gratitud estaba saldada. Yo usé 6 años cuidando a ella y a su hijo, pagando la deuda de gratitud por el apoyo de su padre, y los logros que obtuve después, la oportunidad de renacimiento que indirectamente traje a la familia Whitmore, fue retribución a este mentor que me guió por el camino de la investigación científica. Mi mundo hacía tiempo que se había vuelto vasto como el mar y el cielo. Tanto la deuda como los sentimientos estaban calculados claramente y dejados ir. Y ella también finalmente en la pérdida y el renacimiento encontró su propia posición y dirección. Sin depender más, sin fantasear más, sola también podía sostener un cielo. Gracias, Mario, dijo suavemente. No sabía si me agradecía por mi dedicación en aquellos años o me agradecía por no mirar atrás después, lo que impulsó su crecimiento. La brisa pasó, trayendo el bullicio tenue de la ciudad distante y la tranquilidad de la vegetación cercana. Se dio vuelta,
caminando hacia la puesta de sol, bajando los escalones paso a paso. Su sombra se extendía muy larga, caminando firmemente hacia su futuro que ya no me incluía pero que era igualmente amplio. Fin.